¿Y la cabecera? Vale, ¿Y la no estaba. cabecera? Ya estamos en directo. ¡Oh, Dios! Había música, ¿vale? Ya está. ¿Pero qué música? ¿Y dónde está la cabecera? Ya no hay cabecera. La música se hace con la boca ya. En este programa. Pues nada. ¿Quieres cabecera? Mira. Pues no te Es que jodes. me acabo de dar cuenta que Hola. no he cargado la cabecera. Así que bueno. Con lo bonita que ya me había está. quedado la cabecera, me cago en la leche. Bueno, Espera, la busco queda un para la momento. miniatura Bueno. del YouTube. Madre mía. Hola. Buenas noches, bienvenidos a Los Pollaviejos. Programa. Es que yo vengo, literalmente, hace 2 minutos estaba durmiendo a mis hijas, por eso llego tarde. Digo, joder, ya llego tarde al programa, ya van a haber empezado, no sé qué. Y no, me encuentro... Quiero... que hoy es un programa canónico en el que estamos los 4 miembros originales de Los Pollaviejos. Y que volvemos a un modelo original en el que Aitor vuelve a realizar el programa. Entonces, Se nota. Aitor, lo primero quiero saludar a Alberto Murcia, que llevo unos cuantos días sin verle. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Bien, la barba más larga. Eso lo dice Qué barba todo. más larga, dice. Alberto, como siempre, dinámico en sus Yo comentarios. yo este año ya os digo que ya lo dije hace unas semanas que íbamos a morir todos, hace unos meses, y cada vez Nos se ha jodido. confirma más esta situación. ¿Puedes Venga, subir un poco, Alberto, por favor? Aitor. Sí. espera, me acerco yo también más al micro que está un poco más lejos. Gracias. ¿Está Fernando? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, muy bien, aquí estoy. Yo estoy cenando, como podéis observar, y me ya... Fuck the police. Y tenemos al realizador. Cuéntame. Bien. O sea, quitando tú- lo de la cabecera, todo bien, creo, ¿no? Quítame Bueno, la cabecera, que has emitido 750p, que hemos empezado un cuarto de la tarde. Cuéntame, ¿por Es más, qué? mira, voy a hacer una cosa. Pongo la cabecera ahí para que no se te vea y ya Ah, está. mira, perfecto. Mira, pues había quedado guay, fíjate. Claro, Mira, pues mira. Pues está muy bien. No veo a... Cuéntame. Bien, yo qué sé, haciéndome esto, ¿no? Con OBS era todo mucho más sencillo. en directo. Ah, era más sencillo con OBS. Pues, Sí. Es que OBS está hecho para No todo, ¿no? ves, esto no pasaba. ya. Está OBS y luego está el gato, ¿no? El gato es con, Pues ¿no has con lo que tú preparado, pinchas cámaras. pero ¿no habéis preparado la cabecera entonces o qué? No, se me ha pasado. Se me ha pasado completamente. He venido igual que tú tarde y se me ha olvidado completamente meterla. Pero es que no puedes, cuando lo realizas no puedes venir tarde. Ya lo sé. Aquí es el Ya lo primero que sé. tiene que llegar es el realizador. Ya lo sé, tío, pero... Yo qué sé. Pero, Tú me dijiste que no había ¿Sabes? problemas si pasaban cosas. El primero que llega y el último que se va. No, vamos a ver. Yo te dije que no había problemas si no pasaban cosas y no hay ningún problema, pero bueno, entre hijos. O sea, con Dios, la puta luz, estos cojones. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y lo dinámico que nos está Evidentemente quedando no. el programa? ¿Qué? Vamos a ver. Dos cosas. Evidentemente no pasa nada, porque no se muere nadie, porque no. O sea, a los que nos están aquí escuchando aquí en el chat, esto les está pareciendo súper divertido. Los que nos estarán viendo en Twitch están diciendo de qué cojones están hablando. O sea, en Evox. Perdón. Evidentemente. Y claro que no pasa nada, absolutamente nada. Claro que no pasa nada, no se muere nadie. Pero coño, entre que no se muera nadie y que no pasa absolutamente nada y esto sea un me suda la polla, pues no. Oye, tiene que haber un término medio. Quiero decir, me he equivocado. Mira, Me he equivocado en vez mira, del Alberto, botón 2 que el es- botón 3, pues ya está. Alberto Ay, está a pero- punto de mesarse la barba. ¿Ah, no? No, yo Pero estaba hay pensando de que en sin realidad cabecera, tampoco... no sé qué, O sea, sin comprobar quiero la decir, calidad de stream, no sé qué. Es como, bueno, joder, tío. Pero vamos No, a ver, es que- teniendo en sí. cuenta la deriva que está pegando los innovadores de Twitch que estén haciendo cosas que lo hacía la televisión hace 50 años, pues esto Claro. tiene que ser avant-garde. O sea, falta Esto, aquí por sacar a supuesto, Dada. sí. Esto es avant-garde. O sea, Esto, falta sacar a Dada avant-garde. aquí, un bidet, ponerlo aquí encima y hablar otra cosa. Yo No, estoy pero, cenando. o sea, me No, parece quiero bien. decir, Sinceramente, te lo digo, he confiado en que la calidad era como ves cuando tú le dices, esto es 1080-50, te lo saca 1080-50. Ahí, Vale, ahí esto- está el no. fallo que he cometido. Vale, eso. No, y eso no es cierto. Sí, Eso no es en absoluto, eso no es OBS sí. cierto.
En OBS tú puedes cambiar. Fernando ha sacado algo Tú puedes ahí. cambiar ¿Qué es eso? la definición tanto del lienzo como del streaming. Y normalmente no tiene por qué ir vinculado. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Pues eso, que Fernando está ahora intentando que suene una cosa como un poco Una del bubucela. Nepal, ¿no? Una bubucela de No, vikingos. En Nepal. Es una trompeta tibetana. Por eso, digo, sabía yo que era de la zona. Digo, por la... Y eso, amigos, son las trompetas de guerra. Porque hoy vamos a hablar de cine no bélico, sino cine antibelicista. Sí. Porque es momento de hacer una pequeña reflexión, igual, sobre lo que está pasando, o igual era porque el otro día estaba viendo La Chaqueta Metálica y dije, oye, pues me apetece hablar de La Chaqueta Metálica. En realidad, ya había que buscar una excusa. Fernando está como ahogado ahora mismo después de haber intentado tocar, no sé qué le ha pasado, a lo mejor estaba lleno de polvo, la trompeta por dentro y... De Gondor, polvo de Gondor. Polvo de Gondor, sí, polvo de estrellas, ¿no? Bueno, yo Bueno. lo tengo por Bueno, aquí, pues por si entonces- acaso hay que llamar a las tropas. Bueno, vamos a ver. Entonces, Alberto, tú has estado unas semanas fuera porque has estado muy petado de curro, pero ahora ya estás En mejor. realidad dos, pero vamos, sí. No, en realidad no. Pero bueno, vamos a hacer como que sí. Vamos a fingir como que todo está bien. Vale. Por una hora. Vale. Bueno, pues Cuando entonces, llama ahora ya todo- acudiremos. Bueno, pues entonces hoy, como bien dice lo bueno de Alberto, hoy vamos a hablar de cine antibelicista, vamos a hablar de la chaqueta metálica y De vamos a más hablar de un cosas, montón de sí. películas más, ¿vale? Ha sido un poco Y como como rápido. suele ser- como- Y como suele ser habitual en este tipo de cosas, cuando Alberto trae un tema, suele traer una pequeña introducción que nos ilustra un poco el contexto Bueno, espera, de todo lo que sucede. tenemos una sorpresa. Que no he metido la cabecera, pero sí tengo una cosa que ha sonado durante todos los putos programas desde hace Dios sabe cuánto. Y por fin tiene, joder, tráiler iba a decir. Por fin tiene videoclip. A ver. Pues vamos. ¿Le Vamos das a paso? verlo. Venga. Dale, sí, dale, a pues, ver por qué es, favor. a ver qué es. Luego habrá que pensarlo. Ah, bueno, claro. Bueno, para la gente de Evox no lo vais a poder ver, claro. ¡Ole! Pero básicamente es el videoclip de la grabación en directo de el grupo de Kevin Ridley, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Dando nuestra cabecera del programa. Me encanta, ¿eh? You want to be a writer, blood and thunder on the page. You want to be a stroller, making all the world your stage. They promise you a miracle, they promise you the earth. They put you on a treadmill and they pay you what you're worth. You hope a plan and scheme, you want to live the dream. You've paid the price, you've compromised, now it's time to realize. Oh, I think it's safe to say, for each and every one of us, your life gets in the way. ¡Oye, sale ahí alguien! Tiene Fernando por los molinos de viento. They make you wear a uniform, they make you wear a gun, they make you get up early, they make sure that it's no fun. You strip and scrape and save, and long to see the day. Your ship comes in that looking great, just waiting for your chance to take. Oh, I think it's safe to say,
hacer un poco lo que hacen siempre los españoles cuando van a un programa de estos señores mayores, lo de que empiezan a dar palmas, pero van siempre fuera de tiempo, ¿no? Entonces, todo entran palmas y no entran bien. Que Pues bueno, está señores guay, mayores. ¿no? Pero, ¿cómo se pronuncia? ¿Thames and Thrills o cómo es esto? Thames and Thralls o algo así, Thralls. Thames Sí, and Thames. Thrills. Pues está Te guay. juro, Yo- de no gustarme la canción a para hacerme un temazo, ¿eh? Hombre, Hombre, es un se poco- coge cariño con el tiempo. Claro. Pero de todas maneras, yo No, creo que está que guay, ¿no? Y lo o sea, digo la en gente serio, que casual, no- ¿no? En la gira esta, la gente casual la pediría, ¿no? En plan de, oye, tocar lo de los polla vieja. Lo de los polla viejas. Lo de los polla vieja. Si esto es la del Twitch, hombre. Esta es la del Twitch, es la única que me sé. Venga, tócala. No, esta gente que se compra la entrada nada más que para eso, ¿no? Joder, imagínate. Pues escúchame, yo estuve en el concierto del. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el fulano el que hizo la banda sonora de. Bueno, no hizo la banda sonora, que Kojima cogió toda la banda sonora de. Ah, el Outroar. Es verdad. El Low Roar. Y estaban toda la peña en plan de. ¡De Kojima! Pidiéndole canciones del Death Stranding. Y el tío, que os calléis, pesados, gamers de mierda. Nos dijo, literal, lo dijo así en el concierto. ¿Qué Callaos, puta hora? gamers. ¿Qué puta hora vendí yo los Puta derechos? hora, pesado, Kojima, hijo de puta. Nada, bueno, no creo que dijera. No dijo Pues Kojima. nada, está muy bien. Pero- Hacer una gira por España. Ujú. Sí, y Estuvo con bien. el COVID Yo- se jodió una que en principio debería de hacerse ahora. ¿Cuál? pero No, está me guay. refería De a Low Roar. los Thames and Thrills. Ah, Pero bueno. Vale, pues. Bueno, pues está muy bien. Habéis visto caras conocidas en el. Bueno, durante alguna. el. Una, ¿no? Ojo, la gente conoce el grupo. Ah, hombre, si conoce al grupo, sí, No, más. o a lo claro. mejor Pero conoce a alguno de los miembros del grupo, porque está en otro grupo. por eso digo que si conoce a alguien más del grupo. No soy yo el más conocido del vídeo. Por eso voy a decir yo. Digo, hay gente Fernando, que si Aquí fueras sí. tan amable. Si fueras tan amable de pasar el link en el chat de Twitch, por si nuestros amigos quieren seguir compartiendo este Por supuesto. manjar musical en directo. Muy bien editado, por otra parte. Está muy bien, tiene muy buen ritmo la edición. Realizado y editado. Amigo, buen amigo. Sí, porque eso lo grabaste para el DVD en directo. Bueno, para el DVD, para el equivalente, eso, ¿no? Decir ahora. eso lo grabé para el videoclip. Y ¿Pero hiciste alguna en directo? Ahí está, muy bien. Pues efectivamente, muy bien, somos gente ya, o sea, nos ha patrocinado Filming, tenemos canciones de grupos que hacen giras internacionales. ¿Qué será lo siguiente, amigos míos? Pues que haya 3 realizadores y salga un programa bien realizado. Eso no se sabe. Eso igual no pasa, amigo mío. escucha, con las horas que llevo de VMix, suficientemente bien está saliendo. Todavía no se ha caído, ¿no? La conexión. Exactamente. Ya es. No me. ¿Cómo vivió Vale, esto? pues. Ah, hostia, y esto que acabas de ver, que acabas de pasar, lo de Spotify, me acabo de acordar que la semana pasada prometí que iba a hacer una playlist de canciones de Polla Viejers, que no he hecho. Así, pues mira, pues ahí está el pero- disco de Thames and Thrills que se publicó el viernes pasado, por eso salió el videoclip y entonces ahí está puesto. Bueno, pero lo que seguro, la primera canción va a ser esta, la sintonía, porque evidentemente pues es menester y es mandatorio y evidentemente pues es lo que hay. Y nada, pues ahora ya sí que después... ¿Tenemos alguna sorpresa más o voy a seguir liando más la escaleta? Escaleta. Creo He hecho, que no. para los de o sea, para los de para los de Evox, he hecho el gesto en el aire de comillas cuando he dicho la palabra escaleta, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces en Evox no os hacemos puto caso y decimos cosas ahí al tuntún porque, claro, estamos apoyados a la imagen. Pero, sí, quería preguntaros eso, si tenemos alguna cosa más o no, o qué. No. 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 Vale, Creo que no. Pues O entonces sea, ahora si quieres voy me a- invento algo sobre la marcha, ¿eh? No, No hay problema. ahora lo que quiero, ahora lo que quiero es para correr riesgos, quiero que pongas en primer plano solamente al bueno de Alberto Murcia, mientras él hace su exposición, su introducción al tema Cabrón, de pero en cine este- antibelicista. En este no le tengo, cabrón. Habla, tú ¿Cómo habla, que en Alberto. este no le- Habla, ¿Cómo- habla, Alberto, cómo- habla. ¿Cómo que, Habla en un este, poquito. cómo que en No. este no lo tienes? Si ayer te dije que tenías que hacer las escenas y no las hiciste. Tengo las Te escenas dejé hechas, pero deberes no... hechos. Hablo con un... Tengo las un escenas buzo hechas, pero la que me parlante. dijiste, esta no, porque es mejor hacerlo de este otro modo. Espera, un segundo, tú habla, Alberto. ¿Cómo? No, tú, venga, Alberto, vete mientras tú vas Bueno, diciendo yo esto, iba a que se decir que rompe antes internet. de...
Mientras que él sigue toqueteando, yo así vamos haciendo esto un poquito menos dinámico. Que no, a ver, la cosa está en que por un poco hacer un poco de selección de lo que vamos a contar y que tenga algunas de las películas que nombremos. Yo creo que todas las que vamos a nombrar son conocidas, o sea que no hay ninguna cosa ahí demasiado extraña. Pero visto que Europa está en guerra que no lleva en guerra desde la guerra de los Balcanes, si no recuerdo yo mal, aunque haya habido otras guerras por ahí, creo que la más reciente fue la de la antigua Yugoslavia, o sea, estamos hablando del 96, como muy tarde creo que acabó el 96, así que no me acuerdo bien, pero vamos por ahí, o sea que llevamos como 20 y pico años sin guerra en Europa y ahora hemos vuelto a ella, entonces he dicho, bueno, pues ya que estamos ahí y veníamos diciendo que no sería extraño que nos plantáramos en una tercera guerra mundial, pues digo, vamos a ver cosas de cómo ha contado el cine que nos mola a nosotros, pues el conflicto bélico, pero para decir que la guerra pues no vale para nada, como decía Bruce Springsteen. ¿La guerra para qué sirve? Pues para nada. Básicamente esa era la canción. Entonces, para hacer una pequeña división y para hablar de una cosa antes de empezar con el tema en sí, yo había dividido un poco en dos bloques para ver que no todas las películas que están ambientadas en la guerra son sobre guerra o son antibelicistas, propiamente dichas, ¿no? Porque está un poco esta idea generalizada, no sin razón, que las mejores películas bélicas en general son las películas antibelicistas, quedando casi siempre en un segundo plano las que hacen una defensa cubierta o encubierta de lo que es la guerra, de alguna manera. Entonces, fuera de esta digamos, de esta selección o que vamos a hablar, pues hay películas que están ambientadas en la guerra, pero no son propiamente dichas películas de guerra, o sea, no son películas que hablen sobre el conflicto bélico propiamente dicho, sino que están hablando de otras cosas. No por ello dejan de ser menores películas. Hay una que a mí, por ejemplo, me encanta, que he señalado aquí, que es la de Los violentos de Kelly, que es como una de mis películas favoritas, ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero que no hablan específicamente de la Segunda Guerra Mundial, hablan de otra cosa. Es una película más de robos, por decirlo de alguna manera. Aunque sería limitarlo mucho, y es verdad que están los nazis por ahí, están los yanquis intentando llegar hasta la ciudad esa francesa donde se supone que está guardado el dinero. Y tal, yo dejaría en 4, porque voy a tardar bastante y es un poco raro verme a mí mismo constantemente. Voy a poner el otro que a César no le gustaba. Eso, venga, este que es más de película de... ¿Y en este puede hacer zoom dramático? Mira, es que guay. Bueno, pues lo que decía, y luego, pero luego hay películas que aparentemente son antibelicistas, pero justifican... Ah, bueno, perdón, dentro de este bloque de películas que están ambientadas, pues yo quitaría todas las que están ambientadas, por ejemplo, en catástrofes muy, muy específicas, pero que no hablan exactamente... Hablan del conflicto, pero hablan de otra manera. Por ejemplo, las películas que hablan sobre el Holocausto, o las películas como la de Cuba de Saída, que fue una de las mejores películas del año pasado, por cierto, que está ambientada en la guerra de Yugoslavia, pero no hablaba específicamente de la guerra de Yugoslavia, hablaba de una tragedia dentro de la guerra. Esto significa que esto podría ser un debate, ¿no? A lo mejor no para acá, porque lo que estoy diciendo es intentar acotar, ¿no? Pues en realidad sí son películas bélicas porque hablan de ese conflicto, pero a mí me gusta más cómo las películas utilizan los propios mecanismos de contar una película de guerra para hablar justamente de lo contrario. Entonces, luego dentro de este bloque, luego están las películas que parece que hablan de la guerra como de alguna manera siendo antibelicistas, pero de alguna manera no lo son, o más bien lo contrario. Como, eso es un poco polémico, pero tal vez la de Salvar a Soldado Ryan, por ejemplo. Es una película que cuando tú ves el desembarco en Normandía y se hubiera quedado ahí, igual puedes pensar que es una película antibélica porque está trabajada como un documental, porque ves lo que es la crudeza de la guerra de una manera posiblemente como no se había visto hasta nunca, hasta ese momento. Pero conforme avanza la película está utilizando esta retórica de la guerra justa, que es la idea de que sí, las guerras son malas, la guerra muere mucha gente, la guerra es terrible, pero si el enemigo o el rival es una mala bestia, pues la guerra está justificada de alguna manera. Y esto no es un argumento nuevo. Es decir, esto es algo bastante viejo, insisto, que es esta idea de la guerra justa. La historia del ser humano en general, y estoy haciendo una generalización y una simplificación de una cosa que deberíamos tratar con mucha delicadeza, lo voy a hacer en 2 minutos, con lo cual os podéis hacer una idea de la profundidad que tiene,
Pero la cuestión está en que sí que el ser humano en general ha utilizado la guerra como elemento para dirimir conflictos. Básicamente es la idea de la guerra, ¿no? Pues hay un conflicto, pues vas hasta tu rival, lo machacas y santas pascuas. Y ya el argumento ya lo ha ganado. Y básicamente la guerra está justificada en estos términos desde casi siempre, hasta más o menos la Edad Moderna, en la cual, aunque es cierto que antes siempre había que justificar la guerra de alguna manera, pero no demasiado, a partir de la Edad Moderna las guerras comienzan a tener cierta justificación, es decir, tienes que buscar una excusa para poder hacerla. Entre otras cosas porque cuando se va a... Hay muchos condicionantes, pero bueno, uno de ellos es que cuando los españoles y los demás países van hasta América y empiezan allí a hacer perrerías, sobre todo la Iglesia católica se opone bastante a esto y se empieza a retomar un concepto que ya era antiguo, que era el de la guerra justa. La idea de intentar que si tú te metes en un conflicto bélico tenga una razón detrás de alguna manera. Y esto va aumentando, y esto de que tienes que encontrar una excusa va a ir en aumento conforme aparecen los estados modernos y que cada estado moderno tiene su propio ejército. Es decir, los ejércitos ya no son, primero, o señores feudales que tienen sus levas y tienen esa obligación un poco de defender el territorio del rey o su propio territorio, o son mercenarios que se dedican a eso, sino que son ejércitos que están pagados por el Estado y que lo pagan los ciudadanos. Es decir, tú pagas con tus impuestos que hay un ejército permanente. Son gente que poco a poco se profesionaliza. Al principio no lo son, pero luego se profesionalizan. Entonces, cuando tú tienes que meter a tu país en una guerra, tienes que pagar más por esa guerra, con lo cual tienes que tener una justificación mayor para entrar en guerra. Insisto que esto no han sido demasiados problemas porque los países y los imperios y demás se metían en guerras, pero lo tenían que justificar. Pero bueno, como a fin de cuentas no era un estado como el actual, pues no había problema. Todo esto ya se pone muy serio durante el siglo XIX cuando las guerras cada vez son más grandes y son más masivas. Entonces aparecen estas alianzas muy débiles, sobre todo lo que siempre se estudia en historia, que son los sistemas bismarckianos, que es cuando Bismarck empieza a hacer todas las alianzas con los países europeos para evitar la guerra entre ellos. Pero precisamente esas alianzas débiles que estaban hechas para que la guerra no se sucediera en Europa y las potencias coloniales podían estar colonizando, se viene al traste básicamente con la guerra de Crimea, que a algunos les sonará ahora porque también están pegándose por ahí, y posteriormente ya con la Primera Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como esto es un desastre tan grande, y bueno, se empieza a pensar con esta idea de que ya no debería haber más guerras en el mundo, aunque sea como idea un poco general. Es cierto que esta idea, insisto, también es vieja, cuando Kant planteaba la idea de la paz perpetua era esto, era intentar eliminar de alguna manera las guerras, que es como un gran sueño de la humanidad, porque en realidad las guerras no traen nada bueno a casi nadie en términos generales. Pero hay un elemento extra. Aunque las guerras también las sufren y las han sufrido siempre los civiles, no hay diferencia de cómo lo sufrían los civiles hace 300 años a cómo lo sufren ahora. Porque ahora las guerras se hacen para que lo sufran los civiles, no para que lo sufran los militares. Es decir, aunque los militares mueren, obviamente, para eso están para ir a luchar y defender el territorio o acabar con el enemigo, lo que sea, pero las guerras no se hacen en un campo que se llama Waterloo, se pegan entre ellos y bueno, luego tienen la mala suerte de que hay un pueblo al lado y los que han ganado violan y matan a todos los que están allí, que básicamente era lo que se hacían en las guerras antiguas. Ahora no, ahora tú machacas a toda la población civil, los exterminas para intentar desmoralizarles y luego pues entras a pie o lo que toque, depende del ejército que tengas. Entonces tienes que justificar aún más la guerra. Y sobre todo tienes que justificarla aún más si tú eres el agresor. Si eres el que te defiende, normalmente es más fácil justificarte, porque es como si yo soy Chris Rock y me dan una hostia, pues a lo mejor el que tiene que justificar porque me ha dado la hostia es el que me la ha dado, no yo. Aunque bueno, aquí luego está Twitter para embarrarlo todo y entonces ya parecer que todos son malos y que todos se lo merecen y que no hay víctimas ni verdugos y tal y cual. Con lo cual, al final, las guerras de ahora se convierten también en eso, intentar difuminar la frontera entre el que agrede y el que es agredido, de tal modo que, bueno, en fin, como no hay culpables y todos son muy cínicos, pues que se maten todos entre ellos, que a mí me la suda. Dicho esto, aparece la ONU y entonces cada vez es más difícil justificar esto de la guerra. Y ahora también está entre casi todos, y también esto tiene mucho que ver la economía liberal, que es lo único bueno que tal vez que haya traído el liberalismo, por lo menos cierto liberalismo, no todo, pero cierto liberalismo, que era la idea de que, bueno, es mejor que haya paz porque esto beneficia a los negocios, básicamente. En cambio, los negocios se estropean cuando hay guerra.
Sí, alguien puede pensar, bueno, es que los negocios de la guerra, no sé qué tal. Sí, pero aparte de eso hay otros negocios, que son los negocios globalizados y el mercado global. Y el mercado global ahora mismo es muy, muy, muy frágil. Tan frágil como que cuando la pandemia empezó y se cruzó un barco ahí en mitad del canal de Suez, vimos lo Se dio frágil uno por que era décima. Claro, Sí, entonces sí, sí. simplemente porque se cruzó un barco. Entonces, ¿por qué? Porque es que ahora todos los países estaban muy conectados. O sea, el gran sueño del siglo XIX era que cada país en realidad iba a ser casi autárquico, no iba a depender de los demás, con lo cual, claro, si tú te metes en guerra con otro, si eres autosuficiente, ¿qué más te da? Lo que estás es intentando meterte en guerra con otro para ganar sus recursos, pero tú puedes manejarte solo. En cambio, ahora ya no. Y con esta última guerra estamos viendo bastante esta idea de que ahora se supone que tú podrías ganar una guerra ahogando al rival, cosa que veremos si se puede o no se puede, pero en principio se podría, porque ahora está todo interconectado, con lo cual es mejor que no haya guerras por estos motivos, entre otras cosas. También es cierto que la opinión pública en general cree ahora que se cree más que nunca, o por lo menos se creía hasta hace poco, que la guerra no era una solución. O sea, la guerra se plantea como un fracaso del ser humano en términos generales. Y cada vez que hay una guerra, pues lo vemos en realidad como un fracaso, ¿no? Como un error. Bueno, no estoy, o sea, 100% de acuerdo. No por eso, sino porque completamente que estamos hablando del cine antibelicista y sobre todo con el tema de los videojuegos, nunca hemos tenido esa sensación, sino que era más bien un divertido, casi te voy a decir lo de divertido de la guerra, ¿sabes? O sea, o sea, sí que todo lo que has dicho estoy 100% de acuerdo, pero Sí, creo sí, simplemente, entiendo quería, lo que simplemente sí. quería matizar esto porque sí que es verdad que he visto en los últimos años quiero decir, que es el paintball, nada más que Sí, pero no, pero nada más que una el cuestión- divertimento de la guerra. Sí, pero entiendo, pero una cosa es coger algo que a lo mejor es terrible y convertirlo en una especie en algo lúdico, ¿sabes? Que en realidad es lo que hacemos los humanos también, y eso no creo que tenga mucho problema. Tal vez el problema, que no es el tema que vamos a tratar aquí, es, por ejemplo, cómo utilizar lo lúdico para fomentar, por ejemplo, lo bélico. Eso se sabe, ¿no? Como el ejército estadounidense pues utilizaba ciertos videojuegos, ¿no? Para intentar atraer a gente al reclutamiento, ¿no? Como, bueno, es que la guerra en realidad es muy parecido a esto, ¿no? Y, bueno, si luego no lo ves y tal. Pero eso es otra cuestión. Yo creo que como, o sea, por ejemplo, los países en general suelen ver esto y yo creo que los ciudadanos en general, no que ninguno queremos que haya una guerra por lo menos en nuestro territorio. Otra cosa es que, o sea, porque lo veríamos como algo, ya no como un drama en sí, sino también como un poco un fracaso. Pero tal vez lo que sí te voy a dar, o sea, te doy la razón y creo que la tienes, es que la gente no solemos plantearlo en estos términos, no solemos decir, es que la guerra es un fracaso del ser humano. Eso sí que sí, porque no creo que la gente lo pensemos en esos términos. O sea, lo pensamos en otros términos, tal vez de no desearla o pensar que es lo peor que puede ocurrir, pero no como, ostras, es que el ser humano en su florecimiento ha fracasado. No, pues yo creo que esto no lo piensa casi nadie. Entonces, entonces ¿qué sucede muchas veces también, hablando de estas películas, y ya con esto ya termino, ya para hablar de pelis en concreto? Pero, por ejemplo, una peli que creo que cambió mucho las cosas, no es la única, o sea, quiero decir, yo esta la señalo porque tiene un elemento muy parecido a Salvar al Soldado Ryan. Es Star Wars, porque Star Wars plantea la guerra perfecta, la guerra ideal, porque tienes unos señores que son unos rebeldes que tampoco tienen muy claro qué quieren, solamente que se oponen al Imperio, y el Imperio tampoco tiene muy claro qué quieren, solamente que visten como nazis, parecen nazis, y aparentemente hacen cosas nazis, pero tampoco les vemos hacer muchas cosas Destruir un nazis, puto planeta. exceptuando destruir un planeta. Vale, sí, muy bien. Esa de acuerdo. pequeña cosa. De acuerdo, pero por la misma regla de tres, luego se la devuelven los otros explotando la guerra de las tres de la muerte. La cuestión está en que, como decía Lindsay Ellis en el famoso vídeo de cuál es la ideología del nuevo orden, es cierto, o sea, no sabemos en realidad cuál es la ideología Hostias. del imperio. O sea, otra cosa es que sean malos. Vale, sí son malos, pero ¿cuál es su ideología? Es decir, son verdaderos. Vestir de negro. Vestir de negro. Claro, o su Alberto. ideología es que visten de negro y tienen acento inglés. Hay Entonces, no una, está muy claro. hay una cosa que acabas de hacer, que es la persona que un facha empieza a decir, es que los rusos mataron a más gente en los gulag. Decirle, y vosotros, hijos de puta, mataste un planeta entero en Alderaan. Claro, Hay que exactamente. decírselo, O sea, claro. claro, ellos mataron, o sea, bueno, en fin, entonces total, Claro, que Star Wars plantea un poco lo del Soldado Ryan. El Soldado Ryan lo que tiene, o sea, yo no digo que el mensaje de fondo esté equivocado o no. O sea, yo no voy por ahí. No, la idea de Soldado Ryan es que están luchando contra los nazis y todo el mundo sabe que los nazis son mala gente. Vale, Pero sí. muestra la mierda del Pero- color de la mierda. Claro. Claro, pero otra cosa es que tú estés vendiendo la guerra como, hostia, esto está, es verdad que estaban haciendo, o sea, que decir, los americanos, yo no voy a poner ahora un pero porque fueron allí a dejarse, sobre todo los italianos y que vinieron, que eran emigrantes y luego volvieron a morir aquí a
a Europa, pero igual que los rusos, igual que los ingleses, igual que un montón de franceses, italianos, españoles y un montón de gente que murió ahí. O sea, no les quito un pero. Pero esa película defiende la idea de la guerra justa, es decir, la idea de que cuando alguien es muy malo, pues tú tienes derecho a matarlo. Y de hecho lo hace de una manera un poco torticera, ¿no? Pues siempre lo he contado esto, Fernando lo sabe, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces cuando cogen a este prisionero alemán y acaban soltándole porque, bueno, deciden, no somos como ellos, vaya. Y luego más tarde te le encuentran él matando al judío, con un cuchillo, además de manera como muy brutal. Y el propio Apan que es el que no quiere matar a nadie porque es como muy pacifista, acaba matándole, ¿no? Y es como, hostia, dejas un nazi suelto y luego te la lía. Que vale, que sí, que mucha gente está de acuerdo con este discurso. Pero yo no voy por ahí. Es decir, repito que la idea es más que es una película que defiende esta idea de la guerra justa. En cambio, otras películas como las que vamos a ver aquí, aunque estén en conflictos que puedan pensarse de guerra justa, no lo son. También es verdad que estas pelis ya veremos que casi siempre eligen conflictos de guerra no justa, de alguna manera. Entonces, quiero decir, de guerras en las que tú te puedes posicionar de manera antibélica porque no está justificada. Por ejemplo, hay muchísimas películas antibelicistas que están ambientadas, en la guerra de Vietnam, por motivos que todo el mundo comprenderá. Y como también hay muchas ambientadas en la guerra de Irak, de la segunda, ¿no? Más que de la primera. Entonces, bueno, una de ellas, pues para empezar por decir algo ya y empezar con alguna de una puta vez, pues vamos a hablar de La chaqueta metálica, que está muy trillada. Pero yo creo que es una película que yo cada vez que la veo me parece mejor película. Que me suele pasar mucho con las últimas de Kubrick, desde El Resplandor para adelante. Está muy apañada. Me suele pasar bastante. Está muy apañada. Sí. Está muy apañada. Están pasándose todas. Estamos viendo ya aquí todas, básicamente. Tienes que hablar de Pero todas luego rápido, hablamos, Boca. luego hablamos de Gallipoli y de Tienes que pausa. Ya estaba. Vale, bueno, Full Metal Jacket, La chaqueta metálica, que es una película como que todo el mundo sabe, dividida como en dos partes. La primera dura un poquito menos, la segunda dura como 2/3 de la película. La primera parte en la que casi todo el mundo se acuerda, pero igual es que porque casi la mejor. Y eso que la segunda parte también es brutal, es muy muy buena. Pero es que la primera es tan potente que... A ver, dejando un poco aparte el tema antibelicista, que yo creo que lo es desde el minuto cero, pero el tema de tomarse tan en serio lo que se supone que se hacía durante el entrenamiento militar antes de mandarte a Vietnam, resulta entre lo patético y lo cómico todo el rato, que te descoloca como espectador. O sea, yo nunca había visto, cuando la primera vez que la vi, vaya, nunca había visto una película en este sentido. O sea, nunca había visto una película en la que el sargento... Porque lo único que había visto parecido a Sargento Chusqueros era Oficial y Caballero. Pero Oficial y Caballero va de un tío que es un gilipollas, que es Richard Gere, y un ¿cómo se llama? Instructor, que es muy duro con él y le hace muchas putadas, pero al final le convierte en un caballero. O sea, es decir, como el título de la película, ¿no? Y sale el Sargento de Hierro ya había sido, ¿no? El Sargento de Hierro también. ¿No fue después? No sé si creo. es posterior, creo que es posterior, ¿eh? Creo que es Pero posterior. bueno, es más o porque menos creo por la que misma es 90. época, pero representa mucho el enfoque totalmente distinto, ¿no? Claro, es el decir, sargento que es duro con ellos, pero que les hace mejores. claro, y en cambio aquí ese Pues tío, Efectivamente, el que Sargento tiene de que ser- Hierro. El Sargento de Hierro es del 86 y Oficial y Caballero es del 82. Y la está- chaqueta entonces- metálica es del 87. Claro, o sea, que es esos 2 años. Pensaba yo que era después. Mira, pues entonces es un año después. Bueno, aunque, claro, Kubrick la estaría grabando como... La grabaría como 2 años antes, ¿no? Pero bueno, en fin. Dicho esto, pero sí son de estas películas en las de... con White Plus, ¿no? En realidad. Que a mí White Plus me encanta también como película. Pero White Plus es una peli que básicamente como las dos... Como la otra que también tiene, que le gusta tanto... Por ejemplo, a César le gusta mucho, ¿no? La Land, pero el mensaje es parecido, que es la idea de que si quieres no quieres renunciar a tus sueños, tienes que pasar las putas y renunciar a muchas cosas. Entonces es como que... Pero en White Plus es más obvio, ¿no? Es como que hay mucha gente que defiende el papel del profesor cuando es un hijo de puta. Pero dice, no, pero mira, al final le sacó lo mejor de él. Ya nos ha jodido, le sacó lo mejor de él, pero casi le mata 2 veces, ¿no? Entonces, Hombre, si para eso tenemos que llegar ahí, pues bueno, en fin, Lo que mola de la chaqueta metálica es eso, saca igual lo mejor de prácticamente todos, pero hay uno que se vuelve loco y te mata. Claro. No, tampoco saca lo mejor de ¿Hasta nadie. qué punto? No, pero a ver, como No. soldados eseos son unos hijos de puta que van a hacer lo que sea, porque es a lo que les han enseñado, pero hay alguno que va a romper por el camino. Claro. O sea, eso también Claro, es interesante que lo explique. yo el recuerdo que tengo de cuando vi la chaqueta metálica por primera vez era identificarme más con el personaje de Vincent D'Onofrio. Es decir, Claro, es que era es el aparte que yo- te puedes identificar.
Claro, porque al final yo lo asociaba más con, pues yo qué sé, experiencias de bullying en el colegio, con, o sea, ese sí. tipo de situación. Yo además que siempre he sido un chaval obeso y tal y cual, y entonces había un poco como esa, o sea, el pánico, el pánico que sufrías en ese tipo de situaciones es la que yo veo asociada a ese personaje y como al final lo quiebran hasta, pues eso, hacer lo impensable, ¿no? Lo que tiene esta peli es como casi todas las de... No todas, pero muchas de Kubrick, que es que los personajes te los vas construyendo con las acciones. Entonces tú de los soldados no sabes absolutamente nada. O sea, es algún detalle como, pues eso, como ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Cowboy, ¿no? Cowboy sabes que viene de Texas porque le hace el chiste de Texas. Joker no sabes nada de él. O sea, no sabes nada. Solo sabes que quiere ser periodista, pero no sabes Hombre, por qué. pero Y por durante eso te toda la quiero peli decir, no cuenta nada. lo que O sea, crean son soldados perfectos. No importa nada de dónde vengan, no importa nada. Son máquinas de matar para el engranaje de la guerra. Ya está. sí, Y al final hay claro, uno claro, que se rompe antes y mata al instructor. Es a lo que me sí, refiero, que es el lavado completo. O sea, ya dejan de ser personas. Es igual que cuando le están rapando la cabeza para que no tengan ningún tipo de identidad. No, de hecho empieza así, ¿no? O sea, no Claro. tienen ni siquiera... O sea, tú ves un poco del pelo que tenían, pero no... O sea, muchas veces por el pelo a veces puedes leer, sobre todo por la época, ¿no? Pues a lo mejor este era un hippie, este no sé qué, este no sé cuánto, pero es que no te da ni tiempo. Claro. Porque en el momento en el que tú lo estás viendo ya tienes la cabeza a cero, son todos iguales, entre comillas, y te encuentras en esa situación de entrenamiento además muy absurdo, porque en realidad tampoco les está enseñando, o sea, yo la he visto hace poco otra vez, no les enseña una mierda, o sea, yo he visto he visto la serie de los Geos, de principio a fin, y los Geos, joder, decía, un respetito a los Geos, pero tú estos los estás viendo, lo único que haces es correr, dar paseos, cantando canciones que se inventa el sargento, haciendo levantarse muy pronto y subiendo por una cuerda. Básicamente la idea es, si da igual, si aquí lo único que tienes que tener la mentalidad es de cafres, porque vais a ir a un sitio donde todo lo que estáis enseñando no va a valer de nada. Y luego la segunda parte lo que ves es una banda de cafres, ¿no? Porque la mayoría de ellos no están, el único que encuentras es a Cowboy y a Joker, ¿no? Los demás ya no sale ninguno de los demás, pues tampoco eran importantes, ¿no? Pero no sale ninguno más. Y te los encuentras en una situación en la que se reconocen a sí mismos, pero no... Es que en ningún momento... Fernando, tal vez que tú tienes más memoria para esto, pero yo no recuerdo en ningún momento de esa peli que sepamos de los personajes algo más que 2 o 3 cosas. O sea, de Cowboy sabemos que tiene una hermana, porque el otro le dice que cuánto le da por acostarse con ella, que viene de Texas y que es como el más inteligente como jefe militar, pero nada más. O sea, no sabes qué decir, pero de su pasado no sabes nada. No, Y de Joker no sabes nada tampoco. No se sabe nada de ellos y siempre se ha dicho que la secuencia del rapado deja claro que el personaje que tú vas a ver se está creando en ese momento, que es otra cosa, es decir, Claro. es tabula rasa con ellos y chimpón. Y lo que dices tú, si es que al final, y si Kubrick te cuenta cómo son sus personajes a través de las acciones, aquí las acciones que ves son realmente, es que es eso, es que ni siquiera hay lo procedimental de cómo se entrena o cómo se forma un marine. Está lo procedimental de cómo se veja y anula a una persona. Entonces, Exacto. al final, de hecho, eso se traduce en que cuando ves la segunda parte de la película, ves estas carcasas vacías, ¿no? Estos personajes fríos. De hecho, sí que hay un momento donde se dice del pasado de los personajes o se dice de su... y que es escalofriante y que mola mucho. Y es el final del todo, cuando cantan la canción del Club Disney. Ah, coño. Y es el background, y son niños, eso es lo que eran. Sí, Son niños sí, a los que habéis sí. programado para ser animales, para ser robots asesinos. Y ese es el único momento en el que sale algo del pasado de ellos verbalizado directamente. Y es que esos chavales, a lo mejor, antes de raparse el pelo, pues eso, estaban viendo el Club Disney en casa. Curioso ya diciendo lo de Kubrick, o sea, Kubrick tiene 2 películas como que muy reconocidas con el cine antibelicista, que es esta, y luego pues Sendero de Gloria, ¿no? Que teníamos también por ahí la imagen. Y lo curioso es que no tienen nada que ver la una con la otra. O sea, quiero decir, cuentan, digamos, este rechazo por el conflicto bélico de 2 maneras muy distintas. Esta es, digamos, con esta especie de... un poco lo que ha dicho Aitor, ¿no? Esta programación de estos, no se sabe de dónde venían, ¿no? Y para mandarlos a una guerra que no la juzga en ningún momento como justa o injusta, es que utiliza el background Da igual. sí, da igual, o sea, es Vietnam como podría haber sido cualquier otro conflicto, porque en realidad la idea es la misma, ¿no? Es la de, bueno, mandamos allí a pelear la otra punta del mundo y bueno, o bien, pues estupendo. La Sendero cosa de es que Gloria, entiendo que en los 80
te daban dinero para hacer una película sobre Vietnam y no sobre una película en la que se hubiese ganado, para hacer algo así. Igual no, es que Kubrick, vamos, yo me creo bastante lo que dicen los el documental este que estrenaron de 3 horas cuando murió Kubrick, cuando se estrenó Age Wide Shut, porque decían los de Warner Bros. Que en realidad Kubrick le salía muy barato. Esta costó cara, pero es que costa muy barata comparativamente con cualquier otra película de cualquier otro director, a lo mejor del momento. Ellos sabían que nunca iban a recuperar al 100% el dinero, a corto plazo, a largo plazo sí, por ser Kubrick, pero que ellos le mantenían en nómina porque, bueno, primero porque hace una película cada 10 años, con lo cual tampoco les salió muy caro en realidad, y le mantenían porque tenía prestigio. Sí. Es que esto es algo que igual, por muy cabrones que puedan ser los Warner Bros. Ahora, o que lo lleve, vaya, o cualquiera de estas compañías, había un tiempo cuando existían cosas como United Artists y cosas así, que eran gente que tenían en nómina directores que ellos consideraban que iban a darle no dinero, sino prestigio. A lo mejor también dinero, pero también les iba a dar prestigio. Y esto es muy interesante porque ahora no me da la sensación de que pase. Porque ahora da igual, en realidad. Estuve viendo el otro día, y perdonad por el desvío, porque quiero volver a lo que a mí me interesa más, que es Sendero de Gloria, vaya. Pero estuve viendo Caballero Luna, ¿no? Moon Knight. Y es que, joder, otra vez lo mismo, macho. Y yo ya, por eso estoy un poco desesperado, en realidad. Sí. En cambio, estoy viendo Severance y no está, que la hablaré del otro día de ella. Y por ejemplo, estoy lo contrario. Hablamos un poquito nada más, ¿eh? De hecho, cuando termine habrá que hablar de ella. Cuando termine. De esa serie vamos a hablar de ella cuando exactamente. Cuando termine, porque hay que ver cómo va. Pero está muy bien. De momento Pero ahora hay un par de cosas que están muy bien, en ese sentido. Bueno, en fin, que Sendero de Gloria, que totalmente distinta, ¿no? El cómo está contada, Primera Guerra Mundial, el famoso Traveling de las trincheras, que es como lo que más se acuerda, digamos, en términos formales. Una película un poco hecha a mayor gloria de Kirk Douglas, ¿no? Porque era la época en la que un poco estaba detrás de Kubrick para que le hiciera pelis a él, más o menos, pero bueno, en fin, entre comillas, esto le hiciera pelis a él. Luego Espartaco sí fue más eso, en realidad, por lo que yo sé. Pero en esta película tienes este suceso, creo, si no recuerdo mal, basado en un hecho histórico concreto. Es decir, o sea, esto pasó, pero no sé si era un hecho concreto histórico en el que se basa, creo que sí. Sí. O es una recreación de varios elementos, pero yo creo que sí, ¿no? Que es básicamente la idea de que en una de las grandes batallas, bueno, una de estas batallas que duraban meses ahí en la Primera Guerra Mundial, los soldados se les ordena salir de las trincheras, pero hay unos cuantos, un batallón que decide no salir, una escuadra, no sé, que decide no salir por miedo, porque ven que los van a matar. Entonces, lo que hace el alto mando francés es dirigir sus morteros a la artillería, vaya, a su propia trinchera, para que salgan, o salen o mueren. Entonces, después de esto, claro, como no puedes juzgar a todo el batallón, porque sería matar a 100 personas, fusilarlas, pues lo que hacen es coger a 3 y les hacen un juicio sumarísimo en la que la película va el 90% de la... Bueno, 90 no, pero vamos, un 60% de la película es el juicio, digamos, y todo lo que hay alrededor del juicio. Y un juicio que sabes que van a perder positivamente y que van a acabar siendo fusilados. Y tiene esa secuencia del final que posiblemente sea lo mejor de la... Bueno, es que Kubrick siempre tiene cosas increíbles en todas las películas, ¿no? Por eso, para mí, es uno de los mejores directores que ha habido y que habrá. Pero el final de Sendero de Gloria te pone los pelos de punta, cuando están ahí todos en la cantina esta alemana, ¿no? Porque es una zona que han tomado de Prusia o Alsacia-Lorena, ¿no? Alguna cosa estas de que fue alemán durante un tiempo. Y entonces sale la que luego es la mujer de Kubrick, ¿no? Que no sé cómo, nunca me acuerdo cómo se llama. Y sale y están todos ahí como bestias ahí, una pava, ¿no? Un poco una convención de gamers y tal, cuando hace tiempo. Y de repente esta chica se pone a cantar y se va haciendo cada vez el silencio, ¿no? Y es como que se ve algún soldado llorar, ¿no? Como que no es muy emotivo, porque Kubrick nunca es muy emotivo, pero a ti te ponen los pelos de punta por eso, por esa sensación extraña de... O sea, de qué cojones estamos haciendo, ¿no? En realidad. Así que nada, yo creo que dos de las grandísimas películas antibélicas que hay, vaya, que hay muchas, que vamos a hablar de algunas manos, pero están aquí, las tiene este señor. ¿Cuántas películas hizo Kubrick? 11, me parece que fueron en total. Sí, 11 o 12. Y quitando las dos primeras, tal vez, ¿no? Del aprendizaje. Y para mí todas obras maestras, vaya. O sea, a ver, otra que tiene Kubrick antibelicista, que no habíamos dicho de hablar hoy de ella, pero que es bastante obvio su tema, es Doctor Strangelove. Claro, pero está más
tiene más a lo mejor que ver con esta idea, ¿no? De ambientarse en la Sí. Guerra Fría. Sí, pero al final también está El hablando mensaje un es poco claro. de, es decir, es otro tono, otro estilo, ¿no? El de la sátira esta más loca y tal, pero también está hablando de los estamentos militares Sí, y sí. de cómo y de la absurdez, ¿no? De cómo funcionan, ¿no? Al final es un poco un medio camino entre Senderos de Gloria y la chaqueta metálica, ¿no? Como porque al final incluso la figura del científico alemán de que trabaja para las fuerzas aliadas, pues también está diciendo mucho de cómo funcionan realmente las cosas y cómo funcionaron, ¿no? O sea, es una sátira, pero yo también la metería en el rollo antibelicista de Kubrick. Oye, dices la de teléfono rojo, ¿no? Sí. Sí, Sí. Es que, perdón, es que se me cayeron los cascos y me di cuenta que estaba muteado. Soy un tolí. Sí, a mí teléfono rojo me parece una sátira bastante antibelicista y bastante en contra del ejército, ¿no? Y en contra un poco de esas de figuras ridiculizarlo tan- sobre todo. Sí, porque es que al final estamos hablando siempre de figuras súper autoritarias que saben que el camino hacia el objetivo es el que ellos saben que es el correcto, es el único y el que mandatorio y el que apretar el botón para acabar con estos. O sea, nunca se me olvidará del fulano que se baja con el gorro de cowboy tirándose encima de una bomba en plan de vamos a acabar con estos comunistas, ¿sabes? Es decir, que es una peli es muy graciosa 60 años después. No, es de 64, o sea, que hostia, tiene 80. Entonces es un desfase en ese sentido. Yo, Kubrick, todas estas están en el mismo sitio. Yo lo que te decía y de eso te quería interrumpir con el tema de la naranja mecánica, de Full Metal, de Full Metal Jacket, es que yo es una peli que, claro, yo esta la vi, por primera vez me la puso mi padre con 10, 12 años, una cosa así, ¿no? Hostias. Y sí. Mi padre iba a tope con este tema. O sea, mi padre alquilaron un videoclub y en el 90 vi a Einstein, ¿sabes? Y mi cerebro se explotó, ¿sabes? O sea, vi Iván el Terrible de Einstein y de ahí para adelante, ¿sabes? Y luego tenía el Festival de Cine Sison, así quedé. Ahora veo Caballero Luna y digo, qué puta basura es esta. Pero bueno, dicho esto, que la movida de lo que estás comentando de Kubrick es que a mí fue desde el principio, cuento esto porque personalmente me produjo mucho rechazo el ejército. Todo lo que vino después, todo lo que venía después, que alguien me contara del ejército, yo siempre tenía la sobreimpresión de cómo era ese batallón, cómo era esto, y en ningún momento, nunca jamás he vuelto a recuperar ese feeling de, oh, qué guay el ejército, cómo mola y tal y cual. Militar y es como, mira, y no me cuentes películas que yo con chalaos no me gusta estar. Y al final siempre pienso que toda la gente que está un poco más metida en todo este tipo de cosas están como medio para estar chalados. De hecho, he buscado como anexo países sin fuerzas armadas o países sin ejército permanente. Y hay unos Tokelau. cuantos, hay más de los que he pensado. Sí. Suiza, ¿no? Andorra. No, Suiza no. Suiza, ¿No? sí, Suiza no tiene la cosa esta de como que estás en una mili perpetua, pero no es un ejército. Tiene la como tal. guardia suiza. No, eso es el pero Papa. me ha hecho gracia porque uno de los primeros países sin fuerzas armadas es Andorra. Y sí, amigos, ahora tiene fuerzas armadas. Se llaman streamers. Sí, sí. Se llama holdear fuerte, ¿no? Hay que holdear. fuerte. Se holdea con holdear. Holdear. Pero, vale, o sea, yo la verdad que y Senderos de Gloria no me joder, es que hace muchos años que no la veo, tío. Me hubiera creo que gustado verla. Pues son de las que hay que ver. Está Hay que ver varias por- veces. adivina, Senderos de Gloria, adivinar dónde está. Filming. Venga, va. Hombre, por Venga, va. supuesto. Por supuesto. No, ahora pues no le quedará mucho. Bueno, porque igual es la única que no es de Warner Bros. Igual, es de las pocas que no es de Warner esta. Porque ya No. casi todas las de Kubrick No, están en. Senderos de Gloria. Sí. No, Igual Senderos creo de que es la Gloria única. Sí que es de Warner o si no es de Columbia, ¿eh? Claro, por eso. Es que todas las de Warner están en HBO. Todas las de Kubrick. Ya están toda la época Warner. Me parece. O sea, desde Lolita. Strangelove no me acuerdo si está, pero creo que todas las demás están. Barry Lyndon la vi el otro día. Que larga, Joder. Pero mola. Bueno, es a que mí son todas. Barry Lyndon me gusta, pero se me hizo bola, su día. Es que es la más larga. Barry Lyndon. Tiene un ritmo muy lento y bueno, en fin.
Pero, A mí se me hizo bola. O sea, no digo que mola, pero se me hizo un poco de bola, la verdad. No. sí, bueno. A mí me gusta, a mí me gusta. Sobre todo la parte final cuando está con el hijo ahí y se enfrenta a duelo con él. A mí eso me parece sublime. Bueno, ¿qué más tenéis por ahí? Gallipoli, ¿no habéis traído? Que lo comente otro, Gallipoli, que esa es de las que más me mola a mí, de hecho. Gallipoli, yo no es que la tenga muy reciente, pero sí que la quise contar porque cuando Alberto propuso lo del tema de cine antibelicista, claro, dijo, pues esto en plan de manera subjetiva, no vamos a hacer un... Claro, porque fanda que no hay, ¿sabes? De todas maneras. Claro, anda que no hay y lo extenso que es el tema y la cantidad de prismas y facetas que tiene esto, o sea, es una locura. Claro. Y entonces, claro, de manera subjetiva, yo me acordé de Gallipoli porque es de esas pelis que a mí me dejaron, pues como decía César pues no sé cuántos años tendría yo, pues tendría 10 años o lo que sea, y me dejó como con el culo torcido. Sí, igual Sobre todo porque, claro, porque más que porque la recuerdo como una peli perfecta, que a lo mejor la veo ahora y le puedo ver cosas que resulten más flojas o peor hilvanadas y tal, era cómo transmitía la sensación, un poco a la manera de La chaqueta metálica, pero de otra forma, ¿no? A lo mejor más lírica o tal, como yo recuerdo, de la impotencia del fulano metido en ese engranaje que te lleva, pues en el caso de esto, pues a morir por una cosa que ni tú mismo entiendes, ¿no? Y viéndolo eso con los ojos, pues eso de un chaval, pues te deja bastante bien jodido, sobre todo porque uno tiene asociado en aquella época o a cierta edad en el que en las películas, incluso en las que pasan cosas chungas, pues que al final acaban saliendo las cosas bien. Y claro, cuando ves que las cosas no acaban bien y que ninguno de estos personajes ha tenido... Sobre todo yo recuerdo como un tramo final, que ya te digo que no la tengo reciente y a lo mejor la dibujo de otra forma en mi memoria, ¿no? Pero yo recuerdo un tramo final de la película en la cual los personajes son incapaces de tomar las riendas de lo que les está pasando y entonces se ven llevados a estas carreras, ¿no? En el frente, que es con lo que termina la película, recuerdo, ¿no? Que termina así con un freeze frame, ¿no? Con un fotograma congelado el protagonista corriendo y muriendo. Sí. Y no sé, a mí bueno, que de hecho es el frame de la portada. Sí, es curioso porque el final es parecido al de 1914, no, 1917, perdón, ¿no? ¿Cómo se llama esta de Sam Mendes? Es 1917, creo que sí. ¿No? Que es parecida en la idea de que son unos correos que tienen que llevar un mensaje para impedir que haya un ataque, o primero para que haya y luego que no lo haya. Y cuando llegan resulta que la comunicación está rota, entonces tiene que hacer esta carrera que tiene que hacer al final para llegar, y aquí lo consigue, digamos, ¿no? Pero en Gallipoli no es que no lo consigue al final, hay varios cruces, en plan de no hay que atacar, si hay que atacar, no hay que atacar, que yo ya digo que no lo recuerdo muy bien, pero sí, lo que tiene es que es muy... O sea, es una película larga, creo que duraba 2 horas y algo, y toda la primera parte está como construida precisamente para que veas precisamente lo que ha dicho Fernando. 2 horas. 2 horas. Pues yo recuerdo, lo que pasa es que, claro, insisto que tampoco la tengo fresca, pero sí que recuerdo que la primera hora y algo está dedicada a estos dos personajes, que es no lo voy a decir quién era él. Bueno, uno es Mel Gibson, pero no es el protagonista propiamente dicho, el protagonista es Vale, sí, no me viene ahora. Sí sé quién es, el de Cabaret, ¿no? Es el tipo este de Cabaret, sí. Pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Bueno, en fin, que pues esos dos australianos que de hecho como que se están pensando si ir o no a la guerra. Y a lo mejor me estoy inventando que es de otra peli también de australianos que van a la guerra, pero que se encuentran como con un tipo que está en mitad del desierto y le dicen esto de ¿sabe usted que estábamos en guerra ahí en Europa? Y el otro, pero no sé dónde está Europa, ¿no? Como un australiano hablando de Europa, ¿no? Como que qué más me da a mí lo que esté pasando allí, ¿no? Y sobre todo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es una guerra imperialista, con lo cual tampoco como que no le importa a nadie en realidad. Y Gallipoli además fue este gran fracaso de Churchill en su día, que fue el que estuvo al cargo de manejar este desembarco, y fue terrible porque lo metió por el peor sitio posible contra un ejército que no era precisamente de los mejores, que era el turco. Pero claro, ahí en montaña pues parece ser que estaban bien posicionados y es una de las grandes matanzas una más, ¿no? Pero una de las grandes matanzas de la Primera Guerra Mundial. Y esta primera parte era de ellos dos, de acuerdo que tenía una secuencia en la que se perdían en el desierto, ¿no? Era como una película de aventuras prácticamente, con un tono casi de aventuras, porque él es un tío que
que hacía carreras, vaya, o sea, no sé si esto 500 metros o 50 metros, no sé, pero hacía carreras. Sí, Y igual el otro, y Mel Gibson igual, era como que competían y hay un tono como de aventura en un momento determinado. Un poco como lo que puedes encontrar incluso en películas de... otra de guerra también de Spielberg, que también... War Horse, ¿no? La de Caballo de Guerra esta. Que... Yo no la he visto pero esa, que, pero que tiene ese feeling, o sea, que tienes un poco ese feeling. Y en cambio Es luego que cambia. a mí Toda la parte War final Horse- ya no War- es eso. ¿Qué tal está War Horse? Yo lo ¿Os ha dije que gustado? a mí no me A mí no me gustó gustó. tanto. Que a mí no me gustó tanto. Yo A es mí me que parece que tiene ideas no- inteligentes de dirección, pero bueno, es que Spielberg dirige muy bien. Pero como película, pues bueno, mira, es casi una película de la Primera Guerra Mundial para niños, como el que dice. Eso, O sea que... Yo eso te iba a decir. Hay un episodio maravilloso de Los Simpsons en el que sale pronto Lassie y muerde el culo a Hitler. O sea, es básicamente lo mismo. Falta que el caballo mate al jovencito Hitler. Sí, es un poco así. O sea, quiero decir, está bien, o sea, está bien la idea de que en realidad salen muchos personajes y vas siguiendo la historia del caballo. Y eso está bien. O sea, en realidad está muy bien contado. Y hay una secuencia que mola mucho, precisamente para no enseñar sangre, está muy bien contada, por no enseñar sangre, pero muy bien contada. O sea, me parece una idea muy, muy buena. Que es, por ejemplo, es un nido de ametralladoras, van toda la carga de caballería, que es de las últimas cargas de caballería que hubo, y las ametralladoras empiezan a disparar, y entonces tú ves el plano fijo, son las ametralladoras disparando. Y entonces lo que ves son los caballos pasando, pero sin soldados encima. Entonces eso está muy bien. O sea, eso es una maravilla del cine. Eso es contar cosas muy bien. Es un tío que sabe contar las cosas muy bien. Pero que luego es una película más de pasar la tarde, llorar un poco y tal, pues sí, va en ese rollo. ¿Que son de las películas de Spielberg que a mí no me mola? Pues, hombre, no, pero tampoco me apasiona. Pero esta película no pilla ese feeling, tal vez, de la primera parte de Gallipoli, pero... Salvando las distancias, claro, Peter Weir es también muy buen director, pero es otro palo. Pero toda la parte final está magnífica, vaya. Pregunta ¿Qué más Alberto en tenemos? el chat, perdonar, que si la de Napoleón de Kubrick no se llegó a montar y estrenar, ¿no? No se dice No, no se llegó a hacer. nunca se llegó a rodar. Nunca se llegó a Mm. rodar. De Sí, sí. hecho, cuando Kubrick murió y luego salió toda la movida esta con el cuñado de Kubrick, que era uno de sus productores, El de cuñado. intentar poner... Sí, No, ya no me me acuerdo el hace nombre gracia. este. Cuñado. Que ha habido varios proyectos que se han intentado poner en marcha de los que tenía Kubrick. El más famoso siempre fue el de inteligencia artificial que hizo Spielberg. Mm. Y Napoleón, lo último que leí es que quería, no sé quién quería dirigirlo. Lo querían dirigir en formato miniserie, porque además el guión de Kubrick era el típico guión de película de 5 horas o alguna locura de estas tochas. Y entonces sé que lo quería, andaba por ahí flotando como un proyecto para hacer en miniserie, pero no sé qué director estaba detrás de ello. No me acuerdo, era algún director así que tenía buena pinta. Pero no, o sea, hizo el guión, se hizo mucha planificación, estuvo a punto de empezar a rodarse varias veces, pero no se llegó a rodar nada. La de Napoleón le pasa un poco como la de Jodorowsky de Dune, en el sentido de que estaba casi todo hecho. O sea, en el sentido de que estaba casi todo hecho sin tener la Sí. flipadez de... Sin tener Eso te iba a el decir. flipado, sin Se ser el dieron- flipado de Jodorowsky, ¿sabes? Se dieron cuenta del flipado que tenían delante y dijeron, uy, que no Claro, es no es el lo dinero. mismo, ¿sabes? Quiero decir, el Kubrick pues, iba en serio. No hizo luego documentales diciendo, pues iba a hacer de Napoleón Mick Jagger. Y de Josefina tenía Yo. a las... Yo con peluca. No iba por ahí. Ey. Bueno. Venga, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más A ver. cosas? Yo, Comentar que sí, tengáis. Han sí, mencionado yo- en el chat la de Corazones de Hierro. Sí, Sí, pero la tenemos por ahí, mira, Que precisamente. la tenemos por ahí. Vale, un segundo. La de Corazones de Hierro es en la que de repente se juntan como para violar a una chica, sí, ¿no? sí. Sí, la de Michael J. Sí, Fox. sí, sí. Sí, sí, Está sí. dirigida De por Palma. Era de Palma, ¿no? Era la de Palma, era esta. de Palma. Que es una película Sí, sí, sí. que... Ah, no, Casualties of War, perdón. Es que tiene, Casualties of War, eso es. pasa, es esta, Perdón. Ahí está. Que es curioso porque es una peli que, si me permitís el comentario, luego seguís, perdona que yo estoy hablando demasiado hoy. Que el rollo Te está echábamos de en menos, que, no te en preocupes. que parece una película mucho menor, o sea, de lo que es en realidad, y que yo creo que De Palma no está tan coja como otras, pero ojo, o sea, quiere decir que Michael J. Fox aquí, que haciendo un papel dramático, yo creo que está bastante bien, ¿eh? No, Sí, Michael sí, J. sí, Fox sí. lo hace muy bien y la peli tiene un empaque y sí que es cierto que es como una peli menor que además tardó en estrenarse en España con respecto a Estados Unidos. Sí. Aquí creo que se estrenó casi ya en los 90, siendo una peli de finales de los 80, creo. Y es de esas pelis. Brian De Palma tiene un par de
pelis antibelicistas o hay un discurso suyo muy que viene de finales de los 60 antibelicistas, ya en Greetings, en una de sus primeras pelis se ve, y en esta o en una de las últimas que hizo que es bastante chusca, que es Redacted, que es como una especie de found footage antibelicista bastante marciano, pero esta mola mucho porque funciona muy bien como un thriller, o sea, como lo que mejor se le da a Brian De Palma, y al final es eso, te muestra pues una parte que casi podría ser secuela de algunos de los personajes de La chaqueta metálica, pero pues eso, con un tono muy de thriller de Brian De Palma. Muy brutote a veces, ¿no? Muy estilizado, pero muy chulo. Estaba contada a base de flashback, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Sí. No, a mí me gusta mucho cómo lo hace Michael J. Fox en esta peli, me gusta mucho. Y Sean Penn, que estaba ahí súper... O sea, no estaba ya tan joven, pero parecía mucho más joven de lo que... Parece un niño en comparación a era. cómo está ahora. Sí. Hombre, Bueno, Está ahora también muy los bien. 2000. es que el alcohol y la cocaína, es que eso luego por mucho que te vas a corporación dermostética, eso se queda, ¿sabes? Los folículos, Muy a tope, no, Sean eso no Penn. sale, ¿sabes? En plan de... Tú no sabes, el perico, ¿tú sabes lo que te hace eso? Muy mal. Muy mal. Estaba mirando... Vale, yo, si queréis, os cuento una mía. Sí, claro. Venga, Venga, que es una miniserie, en realidad es una miniserie, que es Generation Kill, Bueno, que de David Simon no es una película, pero sí que venía, mientras os estaba contando, es una miniserie de HBO, bueno, pues evidentemente ya lo habéis dicho vosotros, de David Simon y Ed Barnes, más conocidos como los señores de The Wire y de todo lo bueno, o sea, y todo lo bueno de HBO. Sí. Y que prácticamente pues son de estos que tienen el sello de lo que saquen estos hay que verlo, punto, ya está, no tiene más historia. Y esto está basada, es una miniserie de 7 capítulos que está basada en un libro de Ivan Wright sobre sus experiencias como reportero cuando estuvo en el 2003 en la guerra de Irak, ¿no? Entonces el fulano pues se fue allí y estaba con los soldados y tal, unos soldados que ¿qué cojones hacían en Irak? Pues ahí estaban ellos. Y, hostia, yo es que recuerdo un par de momentos con toda la potencia militar que se les presupone y supone tiene Estados Unidos, las miserias de los fulanos arreglando sus... los coches estos, que no sé los cómo Hammer. se llaman estos. No, perdón, Humvee. Estos, ¿no? Humvee, eso está. porque es la versión militar. Vale, pues eso, ¿ves? No sabía yo dónde tenía que ir a por la formación. Entonces había... Pues ahí hay eso. Pues es un poco actualizado y con muchas cosas de la chaqueta metálica, pero hay un nexo de unión entre todos este tipo de cosas porque al final ves un montón de gente que están allí, que no saben qué hacen allí, no saben por qué están en el ejército, no saben por qué han ido allí, no saben por qué tienen que combatir, solo dicen que tienen que ir del punto A al punto B y disparan a cualquier cosa que se mueva por miedo. A ver, hay una cosa que has dicho que es muy curioso porque los dos son el cuerpo de marines, que no sé hasta qué punto es verdad, pero siempre lo intentan vender así, que es como gente a la que durante la formación y en todo momento le están dando palos para que luego sean como perros rabiosos. O sea, soltarlos a hacer el máximo daño posible. Y estos es exactamente lo mismo. O sea, lo único que aquí, en vez de ser descerebrados, sí que les ves diciendo, coño, vamos a calmarnos. No sé si por la tesitura histórica, si por qué realmente, pero hay varios que no están de acuerdo en nada con lo que hacen, quitando un par que son putos locos, que son psicópatas que han terminado en el ejército, porque bueno, ¿dónde van a acabar si no? Pero es eso. No, pero es que has dicho una cosa... Ah, bueno, perdona. No, dice nada. No, que habéis dicho que se parece o tiene algo en común con la chaqueta metálica, y es que hay una cosa que yo creo que también es el germen de por qué tienen parecido y que tiene mucho que ver con cómo enfocaba Kubrick también sus películas, y es el hecho de que tanto Generation Kill como la chaqueta metálica están basadas en libros que son periodísticos, es decir, que son diarios periodísticos de periodistas de guerra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La chaqueta metálica está basado en un libro que se llama La chaqueta metálica, Full Metal Jacket, de un periodista, no me acuerdo cómo se llama ahora, Gustav Hasford creo que era. El diario, el libro original, es muy guay, es muy duro,
es muy, muy hardcore, es decir, la peli es obviamente infinitamente más suave que lo que va relatando el tío en el libro, y realmente no es un libro, es una recolección de momentos y de recuerdos, porque es eso, es como una especie de diario periodístico un poco deslavazado, ¿no? De hecho, es el libro que escribiría el Joker, o sea, es es básicamente Sí, sí, eso. claro. Sí, sí. Entonces, lo curioso es que además, una cosa que tienen en común, no conozco el libro en el que está basado de Wire, o sea, de Wire Generation Kill, pero una cosa Son que dijo, artículos que luego son pegados, pero sí, sí. claro, y es que lo que le interesaba a Kubrick del libro de Full Metal Jacket es que realmente no era un libro antibelicista, no era una novela. Es decir, Exacto. era simplemente retazos de realidad contados por alguien que estuvo allí, que no hace ningún juicio de valor sobre ellos, porque realmente está allí de una manera, pues me toca hacer esto y me toca contar qué es lo que pasó. Y precisamente desde esa supuesta objetividad del que solo te cuenta lo que ve en sus ojos, sale de una manera más natural el absurdo de esa situación, ¿no? O el absurdo de la guerra, porque no hace falta que venga alguien con una carga ideológica de decir, no, es que esto es absurdo porque los motivos que nos llevan a esta situación, patatín, patatán, sino que simplemente te cuenta el aquí y ahora de un señor que está allí físicamente y ve pues como a su colega le vuelan la cabeza 2 segundos después de compartir una taza de café y ya está, y te lo cuente. Entonces dices, hostia, es absurdo, ¿no? Y, y en ese sentido, y esto ya sé que es un poco más tangente a la historia, mola porque Kubrick, cuando decide hacer la chaqueta metálica, él lo que tenía claro, y aquí se ve un poco el interés que podía tener para él estos temas, es que quería hacer una película sobre la guerra del Vietnam. No es que se encontrara con el libro de Full Metal Jacket y le dijera, hostia, cómo mola esto, quiero adaptarlo. Él tenía claro que quería contar una serie de cosas sobre unos temas concretos. Y fue a partir de ahí cuando empezó a buscar libros, y buscó libros escritos por periodistas que le dieran info sobre eso. Y entonces, en base a esos libros, entre esos libros encontró el de Full Metal Jacket y dijo, ya está, ya tengo la excusa para construir la espina dorsal de mi película. Y tiene mucho que ver con la supuesta frialdad de los guiones de Kubrick, que en realidad él no tenía una historia en la cabeza que quería contar sobre la guerra, él quería hablar de la guerra. Y al final coge una serie de capítulos, igual que en Generation Kill, sobre cosas que han pasado de verdad y te las pone en imágenes, sí, narradas a través de unos protagonistas y todo lo que tú quieras, pero al final yo creo que por eso son retratos que son más reales o más jodidos en el sentido de que realmente es lo más parecido a tú vivir un poco la experiencia de estar allí y ver cosas sin tener ningún contexto narrativo de esto es un clímax, esto es un nudo, esto es un desenlace, ni cosas por el estilo. No, de hecho No, te de construye un desenlace muy bueno para la serie o sea, de repente, ¿no? Pero lo hace muy bien siempre esta gente. Hombre, al final Bueno, de ese- a mí me encanta cuando... Ay, perdón, César. Di. No pasa nada, tira. Me encanta el final de la serie, que es básicamente toda la tensión que nos está acumulando durante la puta locura, que cuando han llegado a una zona más o menos tranquila y están jugando al béisbol o al fútbol americano, estallan unos contra otros. O sea, me flipa eso, y es el periodista yéndose y dejando ahí a gente que está, pues eso, desquiciada. No, pero al final es cuando cuando el pavo les pone un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos. Ah, Y coño. están todos ahí mirando. Yo y empiezan a pensaba que eso ver- era antes, que luego es No, cuando eso viene- se va el No, el final es periodista. ese, que es cuando están todos ahí y empiezan a verse, que eso es lo Mm. bonito, ¿no? Que empiezan a verse todos reflejados en ese vídeo, que al principio es como, ¡oh, mira, no sé qué! Cuando estuvimos en... Y poco a poco empieza a meter cosas como, bueno, un cadáver, o cuando no sé qué. Y entonces ya la peña poco a poco se va yendo, y al final se queda solo el puto psicópata, que es el único que se ve que es el más tarado de ellos, se queda ahí como diciendo, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Si esto es lo que hemos hecho, ¿no? Que algo de razón tiene. Porque claro, es como él se está poniendo un espejo delante, ¿no? Es como esto es lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué problema hay porque lo veamos y lo disfrutemos? Y es como que los otros, Claro. como, no, o sea, ¿qué hemos hecho? Yo soy consciente de lo que he hecho. Y luego, si habéis visto algún documental que iba pegado a eso, salen los pavos que estuvieron ahí, o sea, los mismos personajes, contando un poco todas estas batallitas y tal, y muchos de ellos son el típico veterano tocado, ¿no? Ya que no está Es para que bromas. me parece- digamos. me resulta muy complicado gente que haya podido... O sea, nosotros afortunadamente para nosotros, no hemos pasado una guerra y ojalá no la tengamos que pasar nunca jamás, ni nuestros hijos.
Pero toda esta gente, o sea, lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, en las barbaridades que se están viendo de cadáveres tirados por la calle, es muy difícil no quedarte jodido para siempre, ¿sabes? Ahí podrás vivir con ello, aprender a vivir con ello, pero es muy difícil no estar jodido, ¿no? Entonces, cuando yo estaba viendo fijaros, yo estaba viendo esta serie de la misma manera cuando estaba jugando al Battlefield Bad Company 2. Es que es la noche y el día, tío. Claro. Claro. Y es un videojuego, y por eso es un poco, que normalmente ya sabes que nosotros no hablamos de videojuegos, pero en este caso sí que me resulta interesante, porque el componente lúdico que meten en la guerra los videojuegos está ahí, es evidente. O sea, que los videojuegos de guerra son de los más vendidos, Call of Duty, Battlefield y derivados, ¿no? Porque tienes Destiny, tienes Fortnite, que al final son pequeñas batallitas de disparar, de hacer headshot a otro. Y la parte bonita es que en los videojuegos cuando haces headshot no sale sangre, sino salen unos numeritos en color dorado, y eso significa que lo has hecho muy bien, amigo mío. Me das pie a una cosa que yo quería traer. Pero ya es que me jode porque no me interrumpes, amigo mío. Perdón, pensaba que habías acabado. Es que me interrumpes todas las putas veces, tío. Pensaba que habías acabado, lo siento. No he acabado, estoy hablando, estoy en mitad de un puto argumento, joder. Tira, anda, dame. No, sigue porque iba a cambiar de imagen. No, paro. La radio, lo de ahora silencio, vale. Su género de Siempre los veteranos... es que me enfada, tío, porque siempre lo hace, tío. O sea, estás a mitad de un argumento y llega y le dice, no, es que te voy a decir yo, es que me suda la polla, que estoy intentando acabar una cosa. Y me enfada. Venga, te dejo acabar, me muteo. No, que ya me da igual, que es que ya no sé ni lo que voy a decir. Me enfado y me muteo. Sí, básicamente. Si no te acuerdas de Sí, eso, no, no es decir, ya solamente por pasar a otra cosa, que ya que decías de lo de los veteranos y tal, y del tema, no sé, que estás diciendo el tema lúdico, los headshot, no sé si tienes ahí, te tienes ahí. Sí, o sea, era precisamente la cosa iba por ahí, ¿no? Que la parte lúdica que nos están metiendo dentro del entretenimiento y dentro de un montón de... Ya no sé hablar de los superhéroes, ¿no? No quiero hablar por ahí porque eso ya directamente son señores disfrazados que van contra seres de otro mundo, ¿no? Pero sí que es un poco que el tema del lúdico con la guerra ha hecho una generación que sea muy permeable a que ciertas manipulaciones en cuanto a la información sean en plan de no. Las justificaciones en cualquier videojuego a la hora de tener que entrar en batalla son tan ridículas que son para estudiar, ¿sabes? Es en plan de... No, pero es lo que he comentado un poco de lo que tú tienes que justificar, claro, como tú tienes que justificar el ataque. Lo que pasa es que normalmente en los videojuegos, habitualmente, cuando hay campaña, no suelen ser los protagonistas no suelen ser los que atacan, suelen ser los que defienden a alguien, es decir, defienden un territorio, defienden su propio país, lo que sea, porque ya tienes la justificación de ser agredido, ¿no? Aunque tú vayas a otro país. Defienden la libertad. Claro, entonces llevan esos valores y tal y demás, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, hubo una, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero en Call of Duty, la batalla, la fase de No Russian, para los que no lo conozcáis, pues es en Call of Duty, no me recuerdo el nombre. Modern Warfare 2. El Modern Warfare 2, pues básicamente estás es un pasacalles de ir disparando a gente en un aeropuerto. Hacen un y atentado. Tú puedes elegir. Sí, es entrar en un aeropuerto armados a los dientes a matar civiles. Y tú puedes elegir si disparar o no disparar. Pero es muy irónico, César, en ese porque, o sea, es verdad que era muy arriesgada en su momento y daba un mensaje precisamente antibalicista bastante guay, o por lo menos antiterrorista o algo así, no sé. Pero era gracioso cómo se lo cargaban, para mí, en la parte final, porque en la parte final aparecían policías y ahí sí les podías disparar. O sea, los policías, de hecho, si no los disparabas no podías llegar al final del nivel. O sea, si no matabas polis, no te lo hacías. Pero a los civiles que estaban en el aeropuerto, son no, pobre gente. Pero los polis, que se jodan, ¿no? Era un poco raro, era como, vale, sí, o sea, sí, pero polis... Ellos, oye, no es que no se hubieran puesto un uniforme. O sea, a lo que yo voy es que... O sea, a lo que yo voy es que cuando estamos hablando todo el rato de cómo los creadores se han ido acercando al tema de la guerra y toda la introducción que has hecho tú al principio, que estaba muy bien, que ha sido muy ilustrativa para todo este tipo de cosas, yo estaba pensando siempre todo el rato en cómo esa parte lúdica, esa parte de diversión, de lo divertido que se hace de Headshot, va totalmente en contra de todo lo que está pasando, por ejemplo, en Generation Killing. O sea, por ejemplo, tú imagínate
que todas estas cosas divertidas que has hecho durante tus partidas en el Call of Duty, de repente llegaran y dijeran, mira, te vamos a hacer mejores momentos, pero eso en realidad de un mejores headshots que te has hecho en la partida y cómo te has hecho 5 kills seguidas, de repente lo que has hecho es has matado 5 individuos y tú lo estás viendo y te tienes que enfrentar contra ellos, ¿no? Que al final es un poco lo que estamos hablando, de esa separación de cómo la industria del entretenimiento ha conseguido que nuestro entretenimiento no influya en nuestras decisiones morales, siendo un pozo de mierda que nos están metiendo para que luego no tengamos bien distinguida la realidad y ahora mismo puedan manipular todas nuestras opiniones sin ningún tipo de pudor. Son cosas que están como todas muy, muy intrincadas y que a mí me tocan mucho los cojones, la verdad. Hay una cosa que estuve leyendo para un artículo que tuve que revisar y tal, porque estaba un poco anticuado, y sobre cuáles eran las políticas ahora sobre los veteranos, porque bueno, sobre los veteranos he leído bastante y tal, y bueno, me topé con un artículo de cómo había cambiado la política estadounidense, escrito por creo que era un ex soldado, además estadounidense, sobre cómo había cambiado la política en Estados Unidos sobre el discurso acerca de la guerra. Y es sobre todo a partir después del 11 de septiembre, como casi todo lo de este mundo contemporáneo, el 11 de septiembre marca un hito fundamental en muchos términos. Entonces se cambió el discurso por apoyar la guerra, o sea, casi nunca en ningún mensaje, menos en la Segunda Guerra Mundial, en la que literalmente el mensaje era apoyar la guerra a través de los bonos de guerra, porque bueno, es que lo importante era la guerra, pero poco a poco, con con toda la política exterior de los Estados Unidos, Corea y Vietnam, como las dos grandes guerras, ¿no? Donde se meten, pero luego Irak, ya posteriormente, y luego todas las que influyen, pero las que influyen aquí no cuentan, en realidad lo que cuentan es los cadáveres que vuelven a casa. Entonces, a partir del 2000 se empezó a cambiar el discurso de apoya la guerra por apoya las tropas, porque es algo más difuso y casi nadie en Estados Unidos, con un poco de razón, no apoya las algo en tropas. contra. Exacto. Claro, porque casi todo el mundo tiene un familiar que es militar, o casi todo el mundo tiene un familiar que está en una guerra. Es muy raro que esto no pase. Entonces, nadie diría no apoyo a las tropas. Y otro de los mensajes, ¿y cómo se hace también este cambio? Pues que tú no los veas como militares, es decir, que no lo veas como una fuerza que básicamente lo que hace es defender al Estado de lo que sea, que hay veces que como ciudadanos a ti te viene bien, porque si tú no quieres meterte en guerra, pues para eso tienes a los militares y para eso los pagas, básicamente esa es la idea, ¿no? Es como los policías, yo no tengo por meterme en un lío, para eso están los policías para defenderme, ¿no? Aunque luego cuando tú vas a una manifestación, pues te jode que los policías también, pues también defiendan al Estado y también van en contra tuya cuando tú vas en contra del Estado, pero bueno. Entonces, ¿qué hacen con esto? Convirtieron a los soldados ya no en soldados, sino en cosas como fuerzas de actuación. Entonces, estas fuerzas de actuación eran como los bomberos, los policías, los que van en ambulancias. Es decir, son gente que hacen lo mismo, es decir, ayudar a los demás. Por eso Sí, de hecho, son fuerzas de paz, pero básicamente. correcto. No, pero ¿qué es eso lo que ibas a decir? Son fuerzas de paz. Sí. Y de Con lo cual, yo ¿quién se estoy pone en contra, ¿no? de una fuerza de paz? Nadie se pone en contra Claro, de una fuerza de hecho es bastante están defendiendo la idea un poco de que están defendiendo a su país cuando realmente lo que están haciendo es hacer que se mantenga el status quo, y el status quo evidentemente pues defiende a su país, porque al final de lo que se trata es de que siempre pues Estados Unidos la fuerza dominante mundial. Pero el país que sea, porque el ejército de un país defiende el país. Lo que pasa es que el giro si lo habéis visto en muchas películas, los soldados son como muy cínicos. Pero son cínicos con el Estado. Pero da igual, es que eso les es irrelevante el Estado, en plan de, guau, ¿qué estamos haciendo en esta guerra? O sea, ¿qué hacemos aquí en el culo del mundo tragando arena con estos vendecamellos, ¿no? Y estos rollos que resultan las pelis. Pero luego, entre ellos se defienden. ¿Por qué? Porque entre ellos sí son como los policías, como los bomberos, los demás. Están ahí para cumplir un deber. Y su deber es protegerse entre ellos porque ellos son la familia, en realidad. Entonces ya no te están dando O sea, no sé si habéis visto... Bueno, que se llama El francotirador, ¿no? Aquí, la de sí, la de Clint Eastwood. Que es una película que está bastante bien hecha, pero que el Chris Kyle era para cogerle con pinzas, un elemento de cuidado. Y esa película básicamente va de eso, da igual el conflicto que están, si en realidad lo que son hermanos de sangre, ¿no? Que es un poco el problema que tiene también Band of Brothers. O sea, precisamente es una serie que a mí me parece maravillosa en muchísimos términos, pero que en realidad es como, sí, bueno, estamos salvando Europa. Y además somos todos como un grupo de colegas aquí que se llevan mal, pero bueno, luego en realidad los nazis son peores, ¿no? Sí, pero Band of Brothers
todavía Sí. mostraban cierta faceta oscura en la parte de los aliados. De Pacific ya sí Más, que más de Pacific, más de Pacific. De Pacific y más. Bueno, la de Pacific Más está hecha que oscuro. Yo recuerdo al contrario, que de Band of Brothers había más cosas oscuras por ahí. No, A ver, pero la cosa de Band of en- Brothers es que tiene 2 episodios hacia el final que sí que habla mucho de eso, pero durante todo el principio es como son malos, ya está, nosotros somos los buenos, no hacemos nada, somos un dicho de virtudes. Tienes toda la razón. No, pero en The Pacific lo que tienes que es... a ver, es lo que siempre le pasa a los estadounidenses cuando hablan de los japoneses. Nunca han hablado de los japoneses en los mismos términos que con los nazis. A pesar de que los japoneses eran igual de nazis. Pero no hablan en los mismos términos. Entonces siempre hablan con más respeto, como, bueno, sí, en realidad eran soldados como nosotros que estaban defendiendo su país o algo así, ¿no? Porque claro, porque los japoneses se convirtieron en aliado fundamental estratégicamente de Estados Unidos inmediatamente después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Entonces nunca se les trata igual de mal que a estos. Porque además como no hay una separación entre, estaban los locos nazis y luego estaban los japoneses buenos. No. Igual que Estados Unidos jamás ha pedido perdón por las bombas atómicas. Es que, hay que decir, es como una cuestión un poco ahí. Y entonces en The Pacific lo que tenían era sobre todo la idea, había capítulos, por ejemplo, que no había en Band of Brothers. Hay uno que está dedicado exclusivamente al shell shock, al problema que tenían los soldados con esto de que se volvían tarumbas con lo que estaban haciendo. Cosa que en la otra no, en la otra hay un momento, hay un personaje que le pasa y se va con honores además, que es el del sargento este rubio, que es este actor tan llamativo, ¿no? Que tiene los ojos Sí. azules, rubito. Y cuando están en Carentan, en la las batalla Ardenas. del Bulge, ¿no? En las Ardenas, es cuando el tipo, cuando empiezan a morir, digamos, sus mejores amigos, él ya como que pierde el juicio y se le tienen que llevar. Pero es que el otro es un capítulo entero metido en una barraca. El tío este de esta serie que... Rubicón, ¿no? El protagonista está Sí. Rubicón, que está ahí en la barraca durante todo el capítulo y están todos idos precisamente de lo que están pasando, ¿no? Pero bueno. Mira, una Pues serie- sí, dime. Espera, Aitor. Vale. Nada, que antes, sobre lo que estaba diciendo de los videojuegos y demás, aunque no es una película, pero bueno, viene también bastante a lo que estamos hablando. Y me salió fatal la imagen, me cago en la puta. Bueno, voy hablando. Claro. Spec Ops The Line. O sea, ¿qué pasa cuando un videojuego se toma por fin en serio? Voy a ponerme aquí. No, espera, no lo estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando un videojuego se toma por fin en serio? ¿Qué coño pasa? Joder. Que es una rareza este juego dentro de toda la industria del juego, ¿eh? Es súper extraño. O sea, a ver, ya salió hace mucho tiempo, supongo que los que estéis aquí lo habéis jugado. Es un videojuego en el que tú vas a un país, o sea, da igual, creo que es Arabia Saudí, pero es un poco... Da exactamente igual, claro. Es eso, o sea, es inventado, pero sí. Podría ser Abu Claro. Dhabi o algo así. Sí. Y al final vas cometiendo crímenes de guerra uno detrás de otro, justificándote en que vas a ayudar a la gente y como eso afecta primero al soldado y luego te afecta a ti. O sea, porque lo que mola mucho del juego es cómo la narrativa funciona tanto dentro como fuera. O sea, porque las mentiras que se cree el soldado te las estás creyendo tú, aunque estás viendo cosas muy raras y que sabes perfectamente que no es así. Y cómo habla de... En esta época es curioso porque salió en un par de juegos, salió esto y Hotline Miami, que hablaban básicamente de lo mismo, de cómo los jugadores interactuamos con la violencia. Y cómo no nos importa hasta que luego nos muestran lo que hemos hecho realmente. O sea, porque en Hotline Miami es verdad que en el momento que estás con la música, estás en el momento zen. Sí, De que no, estás matando, estás te meten en el avanzando. flow de violencia. Claro, y luego en el momento final, cuando para la música y tienes que volver y ver todo lo que has hecho, aquí ocurre exactamente igual. Y es muy curioso que siempre se habla del momento del fósforo blanco, o sea, hay un momento en el que para parar un ataque enemigo tienes que utilizar un mortero con fósforo blanco y termina matando unos civiles. Es un momento un poco tramposo, pero que te hace ver, joder, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Pero el problema es que realmente, antes de eso, ya has hecho 20.000 barbaridades. Tal vez no por el número de gente tan grandes, pero sí muy, muy, muy feas y que en la realidad jamás lo habrías hecho. Sí, además es un poco, bueno, eso se sabe también, ¿no? Que es una medio adaptación del Corazón de las Tinieblas. Entonces hay momentos hay que o sea, precisamente. Bueno, ahora voy a comentar una cosa a cuento de eso. Pero sí que es un juego que la verdad es que se te queda grabado. O sea, yo lo jugué porque, bueno, son de estos que hay que jugar, porque son de los raros, son de los pocos de este estilo que hay, como Is War of Mine, ¿no? Y este tipo de cosas que son juegos antibelicistas, pero se pueden contar con los dedos de las manos, o sea, hay muy pocos en De hecho, realidad. me acuerdo, yo llevo todo el rato pensando en This War of Mine, o sea,
No sé si lo habéis jugado, la gente del chat, pero yo pensando en él todo el rato, Eso sobre es todo el típico. por lo de de la guerra de Ucrania. Pero buah, es increíble. Claro, Perdona que te corto un momentito. Si no lo habéis jugado, compradlo ahora porque todo lo que recauden en estos momentos están dándolo para ayuda humanitaria. Van para los ucranianos, ¿eh? Pero que la cosa está en que Deep War Online, además por contexto, es que, claro, puedes situarlo en Ucrania, porque igual es otro sitio que no tiene un lugar Balcanes, definido donde creo está. que eran. Claro, no No, pero no está definido dónde está. Lo que pasa es que por los nombres y por la situación, pues aparece la guerra de los Balcanes, pero no te dice que sea la guerra de Yugoslavia, O ¿sabes? sea, es que el director sufrió la guerra de los Balcanes. Por eso lo digo. Claro, por eso, sí, pero que no está. El juego es como de Spec of the Line. Que Sí. Lo que pasa es que Spec of the Line te dice un país que no existe, y en otros sí me parece que no te predice ninguno. Pero tú, por la situación, porque francotiradores, por cómo está contado, por los carteles, por los nombres de Milko, no sé qué, pues hombre, 2 y 2, ¿no? O sea, dices, bueno, esto tiene que ser. Pero que básicamente por el corte europeo y tal de Europa del Este te puede funcionar perfectamente para donde está. Entonces, Spec of the Line lo que tiene es que es. O sea, es que parece que es un shooter tradicional, bueno, un shooter de tercera persona, es súper tradicional, pero que poco a poco te va metiendo en un punto. De hecho, yo cuando lo jugué, me acuerdo de haberlo empezado a jugar y decir, esto es una mierda otra vez, lo mismo de siempre. Shooter en tercera persona es con cobertura. Vaya mierda, juego otra vez, pesados. Y luego el juego empezó a hacer bola y dije, a ver. Y recuerdo, tengo grabada, aparte de lo del fósforo blanco, el momento final con el fulano que supuestamente ibas a rescatar, o la gente que se a rescatar, que al final chiflado que efectivamente me recordó mucho Apocalipsis Now en ese sentido, en el sentido de que tú al final son gente que se han ido, están más allá del bien o del mal, se han ido a otro sitio, no sabes muy bien a dónde, no sabes muy bien por qué, pero esa gente ya no se rige por los mismos valores que tuvo que yo. Hombre, al final un poco lo que buscan los ejércitos es eso, tenerte en la final línea de que estés ahí pero controlado por ellos. Y en el momento que se va de madre, claro, ¿qué pasa? Mira, hablando de Apocalypse Now, por decir un ejemplo de película en la cual no es que es una película que es antibelicista, pero yo creo que por defecto, o sea, es decir, no intenta serlo, o sí lo intentaba en teoría, pero está contando otra cosa diferente, por eso un poco trasciende tal vez lo que esté contando. Pero es curioso lo de que pasó con la secuencia, que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Con la secuencia de la cabalgata a las Valquirias tan famosa, ¿no? De ser una escena que pretendía ser el top de lo antibelicista y se convierte en lo contrario precisamente por cómo está hecho. Y muchos lo toman como referencia luego, es decir, vamos a poner música de Wagner para... O sea, quiero decir, que se pierde toda la ironía, ¿no? Y tal vez todavía quede cuando están abajo con el tarao de Robert Duvall diciendo que quiere hacer surf, ¿no? Y manda a los demás a hacer surf mientras él no lo hace. Eso también es curioso porque la gente se acuerda de lo de me encanta Lola Napal por la mañana como algo muy heroico tal y no se acuerda de que está mandando a las tropas a hacer surf mientras hay un bombardeo. Exacto, mientras yo estoy hablando de eso, hay gente haciendo surf. Charlie no hace surf. Que es la gran frase, pero al final es de ese tipo de cosas que la memoria selectiva lo deja en esa fina línea entre lo que al flipado le va a parecer una heroicidad máxima y al que está al lado le va a decir, pero estás zumbado, pero no estás viendo que es una panda de taraos. ¿Qué es lo que pasa también, que lo tenía que haber apuntado, con otra película muy buena antibelicista que hemos hablado aquí ya 1000 veces de ella, ¿no? Que es Starship Troopers. Que claro, es como no te enteres bien, que es eso. Te crees que te están vendiendo lo justo lo contrario, ¿no? Es exactamente eso. No, yo solo quería mencionar una cosa y mencionarla muy por encima porque precisamente no es de lo que yo más sepa. Ahora que estáis hablando de los videojuegos y de un tema que es demasiado profundo para resumir en 2 patadas y demasiado profundo para mí que no tengo ni idea de ese tema, obviamente, y es la desensibilización, ¿no? del jugador con respecto de este tipo de juegos, ¿no? de guerra, ¿no? Y de cómo eso se ha imbricado en la sociedad yankee hasta un nivel muy, muy tocho, ¿no? Que luego es el tipo de espectador que decíamos Alberto, tú y yo en el episodio que hablamos de Spans, que se quejaba de que en Spans hubiera consecuencias psicológicas para los personajes después de matar a alguien, ¿no? Que ellos querían ver un mata-mata y luego unas cervezas y que por qué no había más series así, ¿no? De ese tipo, cuando en realidad Y entonces hay un documental que le he pasado la portada a Aitor que
el documental no lo he visto entero y lo menciono aquí, por eso digo que menciono por ello de pasada, porque va sobre los pilotos de drones en la guerra de Afganistán Ah, sí, y sí. de, Uy, y esto lo tengo de, que y ver. de, claro, y de cómo en realidad se ha educado consciente e inconscientemente a toda una generación de nuevos soldados que han venido directamente de estar en su casa jugando a la PlayStation para matar gente a miles de kilómetros de distancia de la misma manera que mataban gente en su consola. Y de cómo ha habido como una especie de educación y enseñanza pues eso, en esa desensibilización para poder matar gente. Y claro, lo que decías tú antes, Alberto, que también dibuja en la línea de que de repente es un problema cuando te das cuenta de que nos hemos equivocado, no hemos matado a un insurgente, hemos matado a una familia de panaderos, ¿no? O cosas así. Y que realmente no se dan cuenta de que lo jodido es todo. O sea, todo el mondongo que tienen ahí montado, no el hecho de que se Esto hayan le- equivocado. Les daban, por cierto, para el entrenamiento, bueno, para el entrenamiento y para manejarlos. O sea, si alguna vez lo habéis visto que están como con una especie de joystick y tal, pero que es como muy lo que te puedes imaginar de manejar un avión a distancia. Pero que para los entrenamientos y tal, muchas veces lo cambiaban eso por una interfaz de un mando Sí. Tipo un DualShock o lo que X. fuese. Sí, un dual cause tal, porque para eso, para que te dé la sensación más. Y esto pensaba que iban porque esto es muy interesante, pensaban que esto iba a rebajar el número de síndrome de estrés postraumático en los soldados. Exacto. Y no lo reducía. O sea, no es que Exacto. aumentara espectacularmente, pero no lo reducía. Y eso es Lógico. bastante curioso. O sea, dice mucho bueno del ser humano en realidad. O sea, a Claro, pesar es de que- todo, es que eso es lo que pasa. dice mucho bueno Es de porque cómo es- somos. Pero Es de lo que va el documental, en realidad, de todo, o sea, al parecer el documental son montones de expilotos de dron diciendo que, claro, se han quedado jodidos. Se han quedado jodidos porque les vendieron que lo que Eso es iban a por hacer, que lo que iban a Perdona, hacer Fer, era eso es por el- servir a la perdona, patria Fer, jugando a la eso Play. es- pero eso es por el drifting. ¿Sabes? El mando tiene bueno, qué drifting. chiste entonces, más hostia. malo, tío. Madre Hostias. mía. Yo Madre no lo mía, pillo. qué chiste más malo, tío. Nada, un mando que hace un poco de drifting. Es que como que si lo dejas suelto se va hacia un lado. Entonces por eso tenía el estrés. Madre mía, vaya momento, vaya momento. Es que, no, a ver, perdona. No, Thumbs up, hace César. intentaba rebajar un poco, pero sí que. O sea, intentaba rebajar un poco el chiste, pero sí que El efectivamente es cubata. terrorífico. Un poco. Es terrorífico de lo que estáis contando. Y además, desgraciadamente, este no está para ver en ninguna de las plataformas que tenemos ahora mismo. ¿eh? No, lo tengo Todo apuntado, hacer pero bueno, un habrá que fact-checking. buscarlo. Está, Claro, habrá que fact-checking, buscarlo. igual está en un sitio RAR y que vaya por una B y una G, pero bueno, no lo sabemos. Eso habría que. Vamos a intentarlo, Saber que el vamos a algoritmo lo interprete, pues lo verá, pero no, por aquí no, por aquí no está. Pero sí que es verdad que es terrorífico, tío. O sea, es que al final, antes está manes. O sea, vamos, si te equivocas en una realización, metes un clip que no es, bueno, yo qué sé, no pasa nada. Pero aquí Sí, no, pero aquí te es- equivocas y te equivocas una casa a otra. No, Claro, pero es pero es curioso que- como la guerra moderna está intentando siempre coger los videojuegos. A ver, los videojuegos al final utilizan la violencia porque es el sentimiento más fácil de provocar, creo yo. O sea, si Y porque el hay algo cariño, el divertido, humor. claro, sí, pero hay pero al algo final divertido, el ¿no? cariño, el humor, la tristeza, son sentimientos bastante más complejos. O sea, tú directamente Hombre, claro. para decir tengo que matar a alguien, lo que dices tú, aunque sea divertido, pero es muy sencillo, o sea, es simplemente que te estén Más atacando fácil. y es un reflejo que tienes. Entonces los videojuegos No, están y ahí, tradicional- pero que el ejército estadounidense está intentando siempre coger estas cosas para llevárselas a su terreno, ya sea lo que decís antes con America's Army, con los drones y demás, es acojonante. De todas maneras, ya insisto que hay algo raro en todo esto, o sea, que decir, porque la idea también general es que lo de los drones es intentar, o sea, cada vez aparentar más de la idea de la guerra quirúrgica, ¿no? De, oh, no, mire, yo es que estoy atacando tal Quirúrgica, sitio mi y cojones. solamente eso, no sé qué. Pero luego cuando el conflicto se extiende, que es lo más normal, bueno, y aunque ni se extienda, pero cuando se extiende más todavía, no. ¿Por qué? Porque, a ver, a ver, la idea general, yo no sé la idea tendrá la gente cuando piensa en un piloto de drones, pero un piloto de drones es como un piloto de verdad. En realidad tú vas con el bicho y a ti te dicen en tal lugar. Pero cuando te dicen en tal lugar tienes que tirar una bomba, no lo haces al azar, ni lo haces porque alguien ha tirado una foto, sino que se combinan varios elementos. Uno es la inteligencia. Eso lo veíamos en Rubicon muy bien, que son gente que está en un despacho, que reciben material y tienen que decidir si en esa casa vive Mohammad al-Atak,
que es el que... De hecho, me ha salido un chiste muy raro, ahora ataca, he dicho, pero bueno. De hecho, el como Rubicon explica el proceso de cómo se llega hasta el momento previo a lanzar un dron. Es brutal. Esa serie lo explica cojonudamente. Exacto. Y luego además necesitas Muy buena gente de esa serie, campo. Claro, necesitas gente de campo, que son gente que están allí, que te tiene que señalar el objetivo. O sea, te tiene que marcar. Hay veces que es un poco más película, que es como que tú tienes que ir con un láser y lo tienes que marcar exactamente para que lo vean desde el cielo de noche y digan, ah, es ahí. Que a lo mejor es más directo. Otras veces es recopilar información y dices, bueno, pues hemos estado viendo que este tío entra ahí. Entonces eso es cierto que pasa, es decir, y si os fijáis en muchas veces en las noticias, hay muchos de estos ataques selectivos, que son estos asesinatos selectivos, literalmente, llamamos así, que practican muchos países para eliminar, pues sobre todo descabezar organizaciones. Pero ¿qué pasa cuando la guerra ya es total? Pues que muchas veces pues, la inteligencia te falla y en vez de tirarlo donde lo tienes que tirar, pues lo has tirado en un colegio y punto. Y otras veces, pues literalmente pues, lo haces porque lo que quieres es hacer mucho daño y dices que te has confundido. Entonces lo que quieres es hacer mucho daño porque las guerras se ganan desmoralizando a la peña. Entonces es como, mira lo que te hemos hecho y te vamos a hacer más. Ah, esto estaba lleno de críos, la opinión pública es, ay, nos hemos confundido. Pero en realidad no hemos confundido, lo hemos hecho aposta. Pero claro, es que es lo malo, por eso lo de la guerra como fracaso del ser humano, ¿no? Porque en realidad Sí. es que demuestra lo hasta dónde podemos llegar. O sea, en fin, bueno. Sí, estoy mirando, tío, que el Jason Horowitz, que es el creador de Rubicon, pues estoy intentando ver a ver si está en alguna plataforma, no lo he visto. Rubicon, O sea, ¿no? parece que Bueno, es debería una estar en noche- Showtime, ¿no? ¿Era de Showtime esa serie, puede ser? No, No, era de AMC. AMC. Era de AMC. Ah, de AMC, perdón, sí. Y no la tendría De en su hecho- catálogo, eso, todavía. De hecho, Rubicon, uno de los motivos por los que odio a Walking Dead es porque Walking Dead fue la culpable de que Rubicon se cancelara. Efectivamente, sí, porque AMC hubo un momento en el que se subió a la parra y tenía a Claro, ¿quién estaba? AMC. Mad Men tenía en ese momento estaba como produciendo Mad Men, Breaking Bad. Breaking Bad. sí. No, pero Breaking Bad no sé y- si era, no, Breaking Bad no sé si era de Breaking Bad es 2010. Sí, AMC, sí, porque era Estaba de todavía, Souls, que estaba es- todavía. Era esa época y tenían muy pocas cosas y eran los indies, entre comillas, de todavía en aquel momento. Y entonces se lanzaron a la piscina con lo de la primera temporada de Walking Dead, que además era muy cortita, eran como 6 episodios o 8, era muy cortita, a ver si funcionaba y entonces funcionó, pegó el pelotazo y dijeron, a ver, esta otra que no la ha visto casi nadie, pum, cancelada todos los recursos para la de los zombies. Y gracias al éxito de Walking Dead se canceló Rubicon. Estuvo metido en una cosa que se llama Berlin Station, que yo empecé a ver, no me llama mucho la atención, pero es lo más parecido. Pero esto es más tipo espías y tal como ahora lo de Slow Horses y esas cosas. Pero bueno, que muy bien. Por ejemplo, el otro día que me puse a ver otra vez la de Tinker Tailor Soldier Spy, esta que aquí llaman El Topo. Digo, me voy a poner a verlo un rato y es que me encanta esa película. La he visto ya 2 veces casi seguidas hace poco y Es muy guay esa cada vez me peli. gusta más. Me parece Muy increíble bien. esa película. Pero bueno, bueno, alguna cosa más y vamos cerrando, ¿no? Yo creo. O Yo si tenéis creo- por ahí yo- algo que sí, no pero hayamos la verdad dicho. que O es- está todo ya dicho. A ver, queda Vamos a alguna hablar de- cosa por poner, yo Rabbit Platoon, pero yo creo que ya hemos hablado. Mira, yo decía, de todo. simplemente por machacar esto de los veteranos, es que luego está todo el subgénero de los veteranos, que también casi todas son películas antibélicas, ¿no? Pero vamos a ver, como la de Nació el 4 de julio, igual es de las más conocidas, ¿no? Sí. En este sentido. Hay muchas en los años 70 de este género, pero en los 80, que cuando se volvió otra vez a la moda de decir que todo lo que se hacía en los ejércitos y todas estas películas de tipo Comando y demás eran la clave, ¿no? Por esta política exterior, este cambio en política exterior de Estados Unidos, posiblemente de las más raras. Pero luego hay que recordar que una de las películas casi, le falta un pelo ahí, pero que es muy buena de cine de veteranos, es Rambo. O sea, la primera, Sí, First Blood. O sea, hay que cierto. decir, Sí. First Blood es como muy buena porque todavía está como a caballo entre los 80 y los 70, ¿no? Y todavía es una película de estas de desconfiar en el Estado, que mira lo que nos han hecho, ay, es que todos mis Sí. amigos han muerto, si no murieron en la guerra han muerto de cáncer y ahí olvidaos, yo soy un muerto de hambre y mira no sé qué. De hecho, Y, claro. dices la primera, Acorralado. Sí, claro, la de First Blood, sí. que de hecho la única tradición que tiene al espíritu de la novela original es que en la novela original Rambo muere, es decir, es una historia Exacto. trágica. Es decir, Sí, sí, le es la acorralan, única. pum,
¡pum! Y al final muere. Y el hecho de que le salven, pues solo da pie a Y que el- tergiversar al héroe, ¿no? O sea, Y es una, claro, y es un problema que el final lo tuviera que interpretar Stallone, porque el final en realidad está muy bien cuando le cuenta todo este rollo al general Truman de lo de Trautmann, ¿no? Lo de, mira, en Vietnam y mi amigo le volaron las piernas y no sé qué tal. O sea, eso está muy bien. Lo que pasa es que primero se convirtió un poco un chiste gracias a gente como el de no siento las piernas. Y luego porque Stallone no da para hacer un monólogo tan guay como debería haberlo hecho en su Sí, momento. pero- Pero es muy duro lo que cuenta. O sea, que Stallone sea un cacho de carne, Sí, sí, eso está guay. también le da cierto peso, tío, porque es, Sí, sí, sí. es muy simple. Sí. O sea, lo que Sí. consigue llegar a esa escena es que él es un actor simple y es como han cogido a chavales que tal y les han enseñado a matar y ahí lo estás viendo un poco. O sea, igual un actor más tocho Hombre, habría sido cojonudo, que- pero no habría llegado de la misma manera a todo el mundo. Y que al final, Sí. y que al final hablaba de una cosa que te das cuenta y es del ego yankee, es decir, de cómo vuelven a casa estos fulanos de una guerra que han perdido y entonces como a los estadounidenses siempre se les ha enseñado que eran los buenos de una historia que siempre tenía que acabar bien, pues menosprecian a los que vienen, ¿no? Porque no lo habéis hecho bien. Entonces ahí también, o sea, al final es una cosa un poco de América en el diván, ¿no? O sea, es decir, Claro, claro. Los que estaban a favor de la guerra porque la perdieron y eran como los losers. Y los que estaban en contra de la guerra les escupían porque iban a matar niños. Con lo cual, pues Claro. la situación del veterano de Vietnam siempre fue como muy, muy complicada. Porque era como, bueno, y luego las ayudas sociales parece ser que no funcionaron muy bien. O no deberían funcionar en general muy bien. Sobre todo con gente que venía con un trauma del copón. Rambo tiene un trauma del copón, ¿no? Y claro, se lo gastaban todo, pues eso, en vino y en intentar, y en ansiolíticos y en mierdas, y entonces, claro, no podían tener una vida normal ya. Que esto se sabe, insisto, que desde la Segunda Guerra Mundial pasa con mucho. Lo que pasa es que en las guerras en las que ganaban no estaban muy justificadas, esto o se tapaba o se pensaba que la persona que tenía algún trauma de guerra era un débil, con lo cual no era lo normal. Pero parece ser que lo normal era que casi todo el mundo tuviera estrés post-trauma. Pero bueno, y la de Vietnam es donde aparecieron más. Donde aparecieron más. Por mucho motivo, Vietnam ¿eh? creó toda una horda de antisistemas entre los veteranos. Claro, ¿no? claro. De hecho, Snake Plissken es el émulo fantástico de Rambo. Es decir, Snake Plissken es Exacto. ese antisistema surgido de me habéis puteado en el Vietnam, me habéis engañado, ahora no creo en mi país, no creo en mi bandera. Y Exactamente. hasta el punto que el guión de Acorralado 2, que es de James Cameron, es un plagio del guión de Rescate en Nueva York, o sea, es el mismo guión. Sin la mala baba, porque en realidad luego con las transformaciones del guión se convierte pues en eso, En apología. en apología de la violencia, vamos, hostia, es que, joder. Bueno, pero es la me estaba tercera, vaya, preguntando- pero si nos ponemos a decir, ¿no? Pero... Me estaba preguntando yo, en plan de, ¿qué películas, digo, y habrán filming? Digo, ¿no habrá una colección de filming de guerra? Hombre, seguro. Hombre, no va a haber. Pues mira, fíjate, de pelis antibelicistas tienen una colección que se llama Después de la Guerra, ¿vale? Mira, En filming, en el que tienes un montón de películas de las que ni hemos hablado. que en no hemos Filmen hablado está, aquí por ninguna. cierto, que es una que comentaba yo hace tiempo, por eso no he dicho mucho, pero que Aitor también ve hace poco, ya, yo creo por cerrar ya, la de Ben y Mira, Ven y ¿no? mira. Y es Ben y Mira, igual, sí. es de las más bestias en este sentido que se pueden ver, porque esa sí es de guerra, es decir, está pasando la guerra y además cuenta una de las muchas matanzas que hubo en Rusia y igual en la zona de Ucrania, ahora que lo pienso, o Bielorrusia, ¿no? Porque ahora mismo no me acuerdo dónde está ambientada esa peli, pero es de esta, bueno, Setaide, pero que esa Es que tienes que es quitarle, impresionante. escúchame, Ahí está. tienes que quitarle que se ponga automáticamente en play cuando cargues la escena. Vale. Mira, que ya fue que esta- ha salido la portada de la Cruz de Hierro, es otra que entraría también en la parte Detrás, del sí. cine de veteranos, pero esta, al contrario que lo que decíamos antes del el alemán malo de Spielberg, lo que tiene de interesante es que es una peli contada desde el otro lado, es decir, desde unos veteranos o unos soldados convalecientes del lado de los alemanes. De la Wehrmacht, Y- sí. Y Igual que Stalingrado, ¿no? Yo creo que es de las pocas que hay en ese sentido, Sí, ¿no? de las Contadas poquitas. del lado de los alemanes, o sea, muy pocas, hay muy pocas, Stalingrado y esa. Y esta lo que tiene, no, por la historia que había, la de
a Klimov, ¿no? Que le piden que haga una película para conmemorar la victoria soviética y hacen estas cosas que hacen los rusos cuando les piden algo y hacen un poco lo que les sale los huevos. Y entonces, sí, efectivamente, conmemoran la victoria y un poco el hecho de que ellos se enfrentaron a los rusos y lo heroico que fue por lo que estaban haciendo. Pero, hostia, le salió una película antibélica a... Cojonudo. O sea que... Pero de que se te revuelven todas las tripas. O sea, no te dan ganas de salir a matar alemanes, te dan ganas de meterte debajo de un... Bueno, de matar nazis, vaya. De meterte debajo de un saco y decir, yo no salgo de aquí porque esto es el horror, ¿no? Es decir, pues sí, efectivamente. Joder, Bueno, claro. yo de matar nazis siempre tengo ganas porque es algo que hay que hacer, ¿sabes? A los nazis hay que matarlos. Pero no te despierta ese furor. Pero no, o sea, si pudiera, ¿sabes? Hacer outsourcing, ¿sabes? En plan de, imagínate, podemos montar una empresa que sea matar nazis, ¿sabes? No, pues, Y contratar nazis para que maten nazis. Entonces, si se nos muere algún nazi, ganamos. siempre ganan todos, ¿no? O sea, Buenísimo. siempre pasa lo que pasa. siempre ganan. Buenísima, me gusta. Vale, ok. Perfecto todo. Vale, pues ¿qué hemos dicho aquí? Que bueno, pues un día más hay que suscribirse a Filming, que es el que tiene todo lo que tenéis para ver y más para tu tía. O sea, es que hay un montón de pelis que no hemos hablado aquí y están Ya ves. fenomenal. También muy bien la colección de pelis que hemos recomendado hoy para hablar de que la guerra es una mierda y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Es imposible que no lo sea. Y que me alegra mucho de que volvamos a estar los cuatro jinetes del apocalipsis. Otra película del chaval. Mira, Fernando, toca. Venga, y nos vamos con ese... Bueno, pues nada, pues ha estado fenomenal. Solo por curiosidad, ¿vamos a tener canción No de lo sé. salida? Sí, Vamos eso a ver está si la preparado. tenemos. Eso está preparado. Y no vamos solo preparado. eso, vamos a tener Venga. también la imagen de cabecera ahí. Pues nada. Pues con Adiós. esta magia y tal, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Ah, no, espérate, la semana que viene no estoy. Ya. Hay Semana Santa. Sí, cierto. Yo la semana que viene no estoy, que estoy en Gijón. Fuck the police. Bueno, pues la semana que viene estemos, descansamos. veremos si Ya hacemos veremos o qué no. hacemos. Haremos un vale, programa pues. especial religioso, ¿no? Claro. No sé. Cagón Dios, salió guapísimo. Hablamos de la pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Que Mel Gibson, no está en sí. ningún sitio para ver nunca. Curiosísima. Bueno, Pero se consigue. algo haremos, si estamos por aquí y queremos, algo haremos. Porque yo estaré, o sea que... Yo no estoy, pero yo no estoy en Gijón, tío. Bueno, venga, un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias por todo. Buenas noches. Es buena gente.